mañana se iniciará el debate de la moción de censura que Pedro Sánchez ha presentado contra Mariano Rajoy y la verdad es que estamos expectantes a saber qué es lo que vaya a ocurrir. Por una parte ha estado rebotando la pelota en el tejado de Ciudadanos, que venía a pedir una moción instrumental en la que los candidatos pues no fuera Pedro Sánchez, sino por ejemplo un Ramón Jáuregui, un Javier Solana, un Nicolás Redondo Terreros, algo así para ir rápidamente a unas elecciones, pero parece que Pedro Sánchez no está por la labor, quiere sentarse en el Palacio de la Moncloa. También rebota en el tejado del PNV. Estará dispuesto a renunciar a las prebendas que obtuvo a cambio de apoyar los presupuestos generales del Estado, que todavía tienen que votarse en el Senado, donde hay mayoría absoluta del PP. Habrá que verlo. El caso es que esta misma mañana, en la sesión de control al Gobierno, hemos visto un pequeño ensayo de los rifirrafes que se pueden desatar mañana en el Congreso de los Diputados. Hemos visto, por cierto, en esa sesión llorar a Pablo Iglesias. Lo hacía porque le han dado una condecoración a un policía al que él considera un torturador franquista. Y mientras tanto, bueno, ya saben, Podemos sigue nadando entre sus propias contradicciones. Atacan duramente a los que critican la compra del Casoplón, la mansión de Pablo Iglesias e Irene Montero, pero sin embargo, bien que aplaudían los escraches, y eso cuando no los organizaban ellos mismos. En fin, es lo que está ocurriendo en la política nacional, mientras en Cataluña también se da una situación curiosa. Quim Torra finalmente ha cedido, ha retirado de su gobierno a los consellers que estaban encarcelados o fugados y ha optado por otros, con lo cual ya puede formar gobierno y por tanto debería levantarse el artículo 155. Pero sin embargo Ciudadanos está pidiendo no solo que no se levante, sino que incluso que se endurezca. Veremos cómo acaba todo esto. Son los asuntos que debatimos esta noche en Distrito Televisión. Bienvenidos a Los Intocables. Muy buenas noches, bienvenidos a Los Intocables. Les presentamos ya a los invitados que tenemos esta noche. En primer lugar, Yago Mejuto, músico e historiador. Gracias por acompañarnos. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches. También con nosotros está esta noche Luis Magán, él es fundador de la agencia Corpa. ¿Qué tal, Luis? Buenas noches, Javier. Gracias por estar con nosotros. Nuestro ya habitual Borja Gutiérrez, alcalde de Brunete. ¿Qué tal, Borja? Buenas noches. Un placer y buenas noches, Javier. Y también con nosotros Luis Asúa, empresario, que ya dejó la política cuando militaba. Bueno, pero sigo militando, no, sigo militando. Pero ya sin cargos de responsabilidad. No, ninguno. Aquí el activo es Borja, bueno, que es un fenómeno además. O sea, será muy interesante las opiniones que nos pueda expresar esta noche, puesto que tenemos que empezar hablando, ya lo saben, de esa famosa moción de censura. Hoy mismo el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en ese pequeño ensayo que han hecho esta mañana en el Congreso, en la sesión de control, pues se ha dirigido a la portavoz socialista para decirle que, oiga, en todo caso, pídanle ustedes responsabilidades a quien quiere ser presidente sin pasar por las urnas, porque ese, ha dicho, es un sistema torticero de hacerlo. En cualquier caso, señora Robles, responsabilidades políticas deberían pedírselas a aquel que quiere ser presidente del Gobierno de cualquier manera, siempre que no tenga que pasar por las urnas, porque cuando pasa por las urnas lo que consigue es obtener 2015 el peor resultado de la historia de su partido y el 2016 el peor resultado de la historia de su partido. Si va a las urnas, por eso huye de ellas y plantea la moción de censura, es imposible, como ustedes saben mejor que yo, que sea capaz de llegar a la presidencia del Gobierno. Tiene que utilizar atajos y sistemas torticeros. Muchas gracias. Esto es lo que decía Mariano Rajoy. Por su parte, el coordinador general de su partido, del PP, Fernando Martínez Maillo, ha venido a insistir en el hecho de que esta moción de censura está causando mucha inestabilidad, quebranto económico, que le va a costar dinero a los españoles y se ha preguntado, ¿qué estará negociando el PSOE para entregar a los nacionalistas? Quiero decir, en primer lugar, que esta moción de censura está ya provocando inestabilidad. Esta moción de censura está haciendo daño a España, a los españoles, en términos económicos. Ahí tenemos la prima de riesgo. Hoy ha vuelto a subir, ha iniciado subiendo nuevamente. Estamos por encima de un 40% de subida desde el viernes. Por lo tanto, se vuelve a hablar de economía, se vuelve a hablar de problemas económicos. Esto va a costar mucho dinero a los españoles y en términos de empleo también. Por lo tanto, la irresponsabilidad de Pedro Sánchez está haciendo que tenga coste para los españoles. Y en segundo lugar, déjeme acabar, le quiero decir que Pedro Sánchez debería explicar a los españoles los pactos de silencio con los independentistas. Los pactos de silencio, a saber que estarán negociando los partidos entre ellos. El caso es que Pablo Iglesias de Podemos se ha mostrado convencido de que la moción de censura va a salir adelante y, en su opinión, con los votos favorables del PNV. Creo que va a salir adelante.
con los apoyos evidentes, con los apoyos nuestros, con el apoyo de los grupos catalanes y con el apoyo del PNV. Pregúntenselo a ellos, pero yo creo que va a salir. Esa pregunta se la tienen que hacer al PNV, pero yo creo que van a votar a favor. He hablado con todo el mundo, con los dirigentes de todos los partidos, pero creo que ahora no me toca hablar a mí, toca esperar a lo que diga Pedro Sánchez el jueves y ojalá en la votación del viernes haya 176 diputados para echar al PP del gobierno. Así están las cosas. La verdad es que la sesión de mañana se presenta de lo más entretenida. Borja, ¿cómo va a acabar todo esto? Bueno, lo ha dicho Pablo Iglesias, dice, es echar al PP del gobierno, no es un plan de trabajo político para España, sino simplemente echar a costa de lo que sea al PP de las instituciones. Ya lo promovía el Podemos, incluso Pedro Sánchez, el primer Pedro Sánchez, no el segundo que se vio que en algún caso podría apostar por la unidad de España cuando dijo que apoyaba el 155, sino ahora es este Pedro Sánchez que de repente... le ponía como modelo Mariano Rajoy para dar una lección a los de Ciudadanos. Sí. Ellos sí que son honestos institucionalmente. Sí. Pues Y nos encontramos de nuevo ahora el Pedro Sánchez, que esto es como cuando rascas y toca premio y aparece la verdadera imagen, ¿no? El Pedro Sánchez que no está negociando con Ciudadanos esta moción de censura, sino la está negociando con aquellos que quieren romper la unidad de España, que son el PNV, que es Esquerra Republicana, Esquerra Republicana, el PDeCAT y Podemos, que ya ha salido ahí el segundo Mesías, el del casoplón, aquel que llora, tú lo has dicho, llora emocionado porque hay una medalla impuesta a alguien que pues ostentaba un determinado cargo en el régimen franquista, llora con eso y resulta que no llora ante la ruptura probable y más que factible de España ante este nuevo escenario que se pueda producir. Bueno, pues esto es una vergüenza, es un sainete. Ni Mariano Rajoy es el máximo exponente de todo, pero lo que sí está claro es que es el presidente del gobierno que han votado los españoles, que ha generado una estabilidad determinada y que desde luego no van a venir todos estos partidos que el único propósito que tienen es evitar que el Partido Popular esté en las instituciones. Yo creo que ningún votante legítimo de Podemos, e incluso el PNV, de aquellos separatistas sediciosos y golpistas, porque que a ninguno de los espectadores se le olvide que Esquerra Republicana, el PDeCAT, el PSC en Cataluña y etcétera, son golpistas, están apoyando a golpistas para que mantengan sus gobiernos en determinados municipios. Pues veremos cómo acaba, pero hoy en el PP ya empezaban a considerar la posibilidad de perder esta moción. Magán, Luis, ¿cómo lo ves? Bueno, es un ejercicio, debemos que verlo también como un ejercicio de democracia, es decir, la democracia es esto, es los pactos, los contrapactos, las negociaciones, es fascinante si no tuviéramos la incertidumbre que se ha unido a la situación de Italia y que nos ha llevado a que la prima de riesgo esté, cuando yo venía para aquí, a 142 puntos, hayamos perdido en cuestión de unos días miles de millones de euros en la bolsa y tengamos también un dato de IPC complicado con el 2% en mayo. Es una situación fascinante, realmente interesantísima políticamente, si no tuviéramos, digamos, este contrapeso de la economía. Yo creo que la determinación de si va a salir mañana, que va a ser un día clave para los próximos meses, lógicamente, y para este país, la tiene ahora mismo los nacionalistas vascos, es decir, el PNV, que según están diciendo, están sufriendo tremendas presiones para que se decanten por votar la moción o por abstenerse o votar en contra y apoyar a Mariano Rajoy, va a tener en sus manos, como hace poco dijo su presidente, en estos momentos tienen una influencia en la política estatal formidable. Es un momento tremendamente interesante, pero que tenemos que mantener todos los españoles la serenidad, porque es cierto que en ese apoyo, como bien decía Borja, la propuesta de Sánchez está apoyada por aquellos que quieren poner en peligro la unidad de este país, y eso es tremendo. Es decir, más allá de que tengamos un cambio de gobierno, la situación es realmente difícil, pero fascinante. Veremos qué actitud mantienen con el tema del 155 y todo eso. Iago, ¿qué impresión te da todo esto?
Bueno, lo primero que nos sorprende a todos es el motivo por el cual Pedro Sánchez ha decidido llevar a cabo esta moción de censura, algo que yo creo que todos nos lo estamos preguntando todavía en cierta medida, y yo la única explicación que le puedo ver es que puede haber una explicación en clave interna del PSOE, es decir, Pedro Sánchez, recordemos que no es diputado y por lo tanto pues no tiene la proyección ni tiene los minutos de prime time que necesita un líder para poder llevar a cabo su proyecto político, ¿no? Entonces yo creo que más que una cuestión de principios es una necesidad de Pedro Sánchez por supervivencia pura y dura y necesita dar una imagen hacia sus votantes o hacia sus redes clientelares, sean las que sean, y ha decidido que este es el momento de tomar la iniciativa. Esto ha, por supuesto, puesto contra las cuerdas a Ciudadanos, que hasta ahora ha estado siendo el soporte del Partido Popular en el gobierno, pero que lógicamente Ciudadanos aspira a gobernar este país algún día, un Ciudadanos pues que ha estado muy cómodo en una posición de segundón, como en el ciclismo, ¿no? Que el que se desgasta es el que va delante y el que va detrás es el que va recogiendo pues digamos el viento de cola y consigue estar pegado a ese objetivo sin notar ese desgaste. Y yo creo que Ciudadanos pues hasta ahora estaba en una situación muy cómoda y precisamente este gesto de Pedro Sánchez pues les obliga a retratarse y les saca de una situación de comodidad o de confort en la que estaban, en la cual estaban subiendo en las encuestas y había que pararles, y seguramente pues esto responde a ese tipo de estrategias. Luis Asúa. Pues yo coincido con mi tocayo, con Luis Magán, que estamos en una situación complejísima, que tiene muchas lecturas y es muy complicada de leer, pero sí que quiero adelantar, o yo creo que yo apuntaría hacia un fin de época. Estamos viviendo pues un momento en que yo creo que Mariano Rajoy sí que tiene los días, los meses, o muy poco más contados. Mariano Rajoy, paradójicamente, con todo lo reservado que es, los que lo hemos tratado durante 30 años, sabemos que se le lee en la cara la situación, lo que está viviendo, y no es un Mariano Rajoy tranquilo. No, está lógicamente muy preocupado. Ya te digo, hoy en el PP valoraban seriamente la posibilidad, hasta ahora estaban muy tranquilos, sería otra posibilidad de perder esta moción, y que en 48 horas Pedro Sánchez sea presidente del gobierno, ¿eh? Pues yo más que eso, yo creo que se han juntado los tres ánimos de los que pueden derribar a Rajoy juntos, que son Podemos, Ciudadanos y el PSOE. Los tres están diciendo que Rajoy se tiene que ir. Entonces ya es cuestión, en política lo hemos vivido muchas veces, y Borja incluso yo creo que ha habido alguna moción de censura. Cuando ya ves que todos están en contra, es cuestión de que el puzzle se organice. Y ese puzzle, al final, será un puzzle de mínimos, y yo creo que van a conseguir, no creo que en esta moción, yo creo que el PNV al final, yo estuve en Bilbao el lunes y todos los portavoces del PNV iban diciendo por ahí que tenían primero que cobrar el cheque, que son 500 millones. Pues el cheque dinero, no lo van a cobrar hasta que llegue al Senado y lo aprueben la mayoría por eso te digo, en el PP. por eso te digo que yo creo que en esta no va a caer, pero yo creo que sí que se va a establecer un sistema en el que ese final de época, que yo lo barrunto, y te lo digo por la percepción de 30 años de política seguida muy de cerca, incluso viviendo alguna de estas situaciones, a mí me cuesta creer que la supervivencia de Rajoy vaya mucho más allá de unos días, semanas o meses. Yo no creo que llegue a final de año. Y lo lamento, porque yo creo que yo lo que haría si fuera asesor del presidente es decirle: anuncia que te vas a final de año, consolida el 155 y sobre todo, lo que decía Luis Magán, consolida la recuperación económica. Y eso sería la salida más elegante para todos, sería una salida con pocas concesiones políticas, en la que el PP se puede volver a rearmar con un congreso extraordinario, en el que yo diría a Borja que se apuntara. Y bueno, yo creo que esa sería una solución buena para el partido, buena para el país y buena para todo el mundo y para la situación política. Vamos a ver, estoy de acuerdo con Luis que evidentemente ningún líder político se siente cómodo ante la posibilidad de una moción de censura. Lógicamente es una situación excepcional que se vive en política y que responde a la animadversión política, entre comillas, de una serie de grupos hacia tu gestión. Es la cuarta de esta democracia, las tres anteriores ninguna triunfó, aunque la primera, la del 80 de Felipe González contra Adolfo Suárez, fue el anuncio de que el año siguiente, 2 años después, se convertía en presidente del gobierno. Sí, era de fin de época también. Le sirvió a Felipe González para venderse como candidato de gobierno, aunque no derribó a Adolfo Suárez, pero eso sí, en el 82 era presidente. Aquí vimos una muy bisoña, que fue la de
Podemos hacia Mariano Rajoy. Bueno, la de Mancha. Tan bisoña como la de Hernández Mancha, que fue aquí un desastre. Como sí, todo Mancha el fue que se peor reía. todavía. Sí, pero bueno, La de como Mancha estamos tampoco- hablando de la legislatura de Rajoy, Mancha, queridísimo amigo, que es un tipo estupendo. A este lo tendréis que traer, porque es un tipo de primera. Además Sí, tiene una... y una- tiene un Estaré discurso encantado muy de interesante. invitarle. Ah, pues es un tipo de primera. Yo lo recomiendo porque Mancha está... Se le echaron encima todos los grupos. Sí, todos. pero él consiguió sacar la cabeza. El CDS, que estaba muy fuerte en ese Sacar la momento... cabeza lo suficiente para que se la cortaran. Bueno, ya, no, pero Que duró como un caramelo a la puerta de la escuela. Pero históricamente consiguió consolidar al partido porque el CDS se lo estaba comiendo. No fue tan mala, lo que pasa es que fue... lo que pasa- Tengo mis dudas. Sí. Lo que pasa es que la paradoja que se cumple aquí, independientemente de que, lógicamente, pues yo estoy de acuerdo con Luis en eso, lo que decía, que la situación de Rajoy no es cómoda, como no podría ser la de cualquier líder político que tienes una situación en el Congreso de la que es. Hoy hemos vivido, además, la impertinencia verbal de los podemitas, que se caracterizan precisamente por el no respeto a las instituciones, y al no respetarlas, pues lógicamente utilizan ya pues o sobrepasan las líneas del respeto en cuanto a insultos y falacias y demás, ¿no? Pero sí que hay una cosa clara, es que España, independientemente de lo que pueda estar sufriendo Rajoy, de que pueda mucha gente pensar que es un fin de ciclo, que una continua imagen pública puede ser desgastada con el tiempo, es lógico, le pasa a los políticos, le pasa a los presentadores de televisión, le pasa a los profesores, aquellos que llevan mucho tiempo en la palestra mediática, al final la gente pues se cansa de verlos, ¿no? Pero hay un hecho atípico que se produce en España, y es que hemos vivido hace poco una lección de democracia internacional, diría yo, que es la aprobación de unos presupuestos en una minoría lapidaria, capciosa, tendenciosa, torticera, como dice el señor Rajoy en su discurso, con la unión de 7 grupos políticos, cada uno de su padre y de su madre, conseguimos aprobar unos presupuestos. Eso puede pasar perfectamente a los anales a cambio de de gestión una serie de prebendas. Bueno, al PNV. las prebendas, como decía Milton Friedman, los acuerdos, cuando los alcanzas, todo el mundo se siente satisfecho. Es decir, aquí lo que hay son realidades, y las realidades es que se miraba, se pensaba, había un acuerdo de máximos, que es el futuro de España, 7 grupos políticos, cada uno de su padre y de su madre, insisto, algunos con un perfil marcadamente socialista y algunos otros, como hemos visto PNV, Nueva Canaria y demás, un perfil independentista importante. Se alcanza ese acuerdo en cualquier país democrático, y Estados Unidos, cualquiera, donde te muevas de Europa, sería considerado un logro del líder. Y aquí, 2 días después, lo que se le propone como recompensa es una moción de censura. Bueno, pero entre medias está la sentencia. Bueno, ya, entre medias, una sentencia sentencia que al Partido Popular, una sentencia que al Partido Popular también hay que analizarla, no le penaliza directamente, es de una manera, podríamos sí, pero decir, tiene un coste político tremendo. Pero hay una Bueno, sentencia que era esperadísima y que huele a que se utiliza como excusa. Bueno, lo que sea, pero realmente es verdad que hemos pasado de una sensación de que íbamos a cumplir toda la legislatura con la aprobación de los presupuestos, con el apoyo del PNV y con la sensación de que Ciudadanos le venía muy bien también ese periodo de consolidación de sus expectativas, a que a los 2 días, como dice Borja, este país ha tenido una incertidumbre tremenda. La tesis de Luis es muy interesante, de la de fin de ciclo. Yo no creo que lo haga Mariano Rajoy, evidentemente, no es la idea que yo apoyaría, pero también se puede dar el caso de ofrecer a la ciudadanía española la generosidad que tuvo en su momento Adolfo Suárez, que dimitió poco antes del intento de golpe del 23 de febrero para consolidar la situación democrática de ese... Eran absolutamente distintas, pero digo que estaba más muerto que vivo. Sin duda, sí, pero tuvo esa generosidad. Había una violencia terrorista. Sí, no, pero digo que tuvo es un antecedente de generosidad que en un momento determinado él lo puede arrojarse por la borda para salvar la situación del partido. No, la generosidad es lo que hizo, por ejemplo, Esperanza Aguirre, ofrecer el gobierno del Ayuntamiento de Madrid al Partido Socialista, habiendo ganado ella las elecciones, con el único propósito de que no gobernaran los podemitas. Eso es generosidad política. Sí. Lo otro son circunstancias que llegan, que vienen y que cada uno interpreta de una manera determinada. O sea, Adolfo Suárez. Borja, pero yo creo que no podemos escondernos. Yo soy militante del PP y hemos visto entrar en prisión a gente, algunos son amigos míos. O sea, a mí se me ha caído el alma a los pies cuando he visto entrar a determinada gente en prisión, y esta mañana ha entrado la mujer de Bárcenas.
eso no hay que descontarlo, o sea, eso yo creo que es gravísimo, eso es la gran espoleta de toda esta crisis, y la ciudadanía está desesperada con ese tema, o sea, la gente no puede o sea, yo creo que nosotros como partido nos estamos jugando a la supervivencia. ¿Realmente, o sea, Iago, el escándalo de corrupción, la sentencia de Gürtel, justifica esta situación política? Yo creo que sí. Yo creo que el caso Gürtel ha estado en los medios de comunicación durante, ¿cuánto? ¿10 años? Ya he perdido la cuenta, yo ya no sé. 8 de instrucción, ¿no? 2008. Hay gente que cuando empezó la Gürtel eran pequeñitos y ahora ya han llegado la mayoría de edad. Universidad. O sea que, claro, eso ha generado un desgaste. Yo creo que había mucha gente en este país que pensaba que nunca habría una sentencia como la que hemos visto. Eso habla bien de la justicia española, que tanto dicen que no hay separación de poderes, que los magistrados en determinadas instancias son nombrados por los partidos políticos y tal, pero al parecer en este caso pues la justicia ha funcionado más o menos. Yo no soy letrado y por lo tanto no puedo valorar una sentencia judicial, pero bueno, hemos visto lo que creía mucha gente que no pasaría nunca, que está entrando gente en la cárcel. Y con respecto a Mariano Rajoy, yo no lo daría tan muerto. Yo no creo que esté tan acabado políticamente, y además, si abandonara ahora, como decías, por responsabilidad, podría dejar al Partido Popular pues en la estacada. Es decir, ¿quién ocupa ese espacio? ¿Quién ocupa ese hueco político que deja él? Entonces, el Partido Popular, si se va ahora mismo a unas elecciones, está en una situación muy peligrosa. Para ellos, quiero decir, yo no tengo nada que ver con el Partido Popular, yo lo analizo como un ornitólogo al pájaro, ¿no?, que lo ve. Y yo creo que Mariano Rajoy, si consigue sacar esta moción de censura adelante, tiene unos presupuestos sobre la mesa y tiene 2 años por delante. Y todavía está a tiempo de darle la vuelta a la situación. Pero nadie sabe lo que va a suceder. Yo no lo daría tan muerto, que esté muerto está muy vivo. Matar a Rajoy es imposible, seguro, vamos. Y además, la capacidad de supervivencia del presidente es brutal. Y además, tiene demostrada. Sí. Bueno, vamos, absolutamente. Y luego el antecedente del que hablas es muy malo, porque cuando se fue Suárez dejó a Calvo Sotelo y desapareció la OCDE. Y entonces eso sí que está en nuestra memoria. Hay mucha gente que viene de la OCDE en el PP, entonces esa decadencia brutal la tiene mucha gente en el ADN y en la experiencia. O sea, no tienes más que revisar altísimos cargos del PP que venían de la OCDE o que eran gabineteros de la OCDE, o sea que eso se ha vivido. Yo no sé cuál es la salida. Yo siempre digo que ante un problema de este tipo, democracia y principios. Entonces mis principios serían: yo me voy a finales de año, monto congreso extraordinario porque necesitamos un líder, digo como pepero, ¿eh? ¿Y saldría Núñez Feijóo? No sé, no tengo ni idea. Yo creo que sale un Macron, yo creo que sale X. Puede ser Borja, fíjate. Bueno, la campaña que te está haciendo, aquí me cae muy bien. Es fantástica. Me cae muy bien. Es una campaña. Ahora es cuando Borja dice aquello: yo siempre estaré a disposición de lo que diga mi partido, lo que diga el presidente, lo que se dice siempre, para no decir sí, yo quiero. No, yo francamente creo que el PP va a tener una persona de unos 40 años que no sabemos, un Zapatero o un Macron, no sabemos quién es. O sea, es tal el hartazgo con yo te digo la militancia, yo no sé cómo se harían esas primarias si se hacen, es tal el cansancio con todo lo que tiene que ver con lo que ha pasado en estos últimos, que son 10 años, que yo creo que saldría, la única oportunidad que tenemos verdaderamente es un X, o sea, no es un Landenino Lavilla como pasó con la OCDE, o un Calvo Sotelo como o sea, necesitamos verdaderamente cambiarlo todo, darle la vuelta. ¿Y un Feijóo, perdona, y un Feijóo no es darle la vuelta? Sí, lo que pasa es que Feijóo tiene esas fotos, y yo veraneo allí, en Villa García de Arosa, y las fotos son terribles, y lo de Fariña que hemos visto en la tele todos ya le sacaron las fotos ante unas elecciones autonómicas, pero y sobrevivió a ellas. Pero te las empiezan a poner todos los días, pero es que aquello es distinto que el resto, ¿sabes? Están buscando una mujer. Yo creo que están buscando en el PP una mujer, por lo que yo he oído. Puede ser, la Thatcher, una mujer. Thatcher fue un Macron en su momento. Thatcher era imposible que le ganara Eduard Heath. ¿Soraya o Cospedal? Yo creo que no. Yo apostaría por otra, que también es gallega. Que también es Pastor, Ana Zamora. Pastor. Yo creo que sí. No, es otra generación. Ana Pastor no está excesivamente identificada con Mariano Rajoy. Por eso. Es otra generación. Esa es Calvo Sotelo, esa sería la Calvo Sotelo del PP. Yo creo que aquí hay dos debates distintos. Uno, el que vivimos internamente dentro del partido, que decía Luis, y efectivamente estos tiempos convulsos, a pesar de que, bueno, yo creo que Mariano Rajoy tiene un liderazgo indiscutible a día de hoy,
y que es una persona que ha demostrado serenidad, es decir, más allá de las filias, fobias o de lo más o menos próximo que te sientas a él, ¿no? Pero yo creo que a nivel de liderazgo es un liderazgo fortalecido, ¿no? Y consistente. Lo que sí es cierto es que los españoles tenemos que darnos, y ahora ya no hablo como afiliado al Partido Popular, yo llevo afiliado desde el año, no tanto como Luis, pero llevo desde el año 93, y más que como afiliado del Partido Popular tenemos que hablar como en clave español, ¿no? En clave ciudadano español, y bueno, pues uno de los más de 45 millones de españoles que convivimos en esta patria. Es decir, yo creo que independientemente de las filias políticas que puedas tener, de a quién has votado, a quién has dejado de votar, o a quién quieras votar, o si te parece que está la imagen de Rajoy más o menos desgastada, ahora es propio de un país desarrollado, la cuarta potencia europea, economía, o sea, con un país con un turismo absolutamente brutal, que somos referentes deportivos, económicos en cuanto a recuperación, sociales en muchos casos, referentes en definitiva dentro de nuestro continente y más allá de nuestro continente, es propio que la clase política dé una lección tanta como nos vamos a unir todos, incluidos aquellos que quieren destrozar España, con tal de que un partido, el que sea X, pero en es este el caso juego Partido Popular, político del sistema parlamentario que tenemos. Claro. También Sí, nos pero hemos es propio, cuestionado muchas propio, veces cómo es posible que el cabeza de lista más votada no sea el que ocupa la presidencia de la institución. Y aquí tenemos un sistema parlamentario que permite esos acuerdos contra natura. Bueno, el Partido Popular, y no voy a hacer proselitismo político, pero el Partido Popular ha llevado una de sus propuestas, sobre todo a nivel municipalista, y es que la lista más votada sea el alcalde sea el que representa la lista más votada, sin ninguna otra cortapisa. Lo hace un poco tarde, después de haber pero a día de descabezamientos varios. A día de hoy todavía no ha recabado ningún apoyo, lo cual me parece sorprendente cuando se quiere regenerar la política de este país por parte de otros partidos. Pero en definitiva, para ser breve y concluir, a mí me parece sorprendente que un país que representa la seguridad jurídica, el idealismo de aquellos que han conseguido recuperarse en varias ocasiones de crisis muy virulentas y que representa en definitiva el sueño europeo, es decir, alcanzar, lo vemos, un líder de la oposición que ni siquiera, que parte de Vallecas y acaba alcanzando un casoplón de más de 600.000 euros en una urbanización de lujo. Eso significa el hito del capitalismo, es decir, del esfuerzo y la meritocracia. Esa es la España del progreso, sin la duda. España del progreso. Si uno pues se lo ocurra, prospera. Se lo ha currado poco. Eso no se lo ha currado como todos los que lo han comprado. Pero una la España casa. que representa eso en la televisión y a los efectos, y que tiene cada vez niveles de paro más bajos y que hay comunidades autónomas que lideran la creación de empleo dentro de Europa, como es el caso de Madrid. Es sorprendente que únicamente se pretenda a nivel político desplazar a toda una línea ideológica y social con el propósito de unir variopintas acciones y líneas políticas con el único objetivo de gobernar. Sí, eso no dice mucho de nosotros. Al margen de tu dibujo, que es muy exacto, realmente es lo que está sucediendo. Pero es lo que hay. Y con eso tenemos que jugar. Es decir, yo creo que una de las posibilidades que podría barajar Mariano Rajoy, al margen de la de dimitir o no dimitir, es la de ofrecer en el primer día del debate de la moción de censura una fecha electoral, es decir, anunciar un adelanto electoral que a lo mejor desactivaba, digamos, un poco las tentaciones que puede tener el PNV. Si él dijera mañana, me comprometo a convocar elecciones antes de final de año, ¿tú crees que se paralizaría la moción? Yo creo que no se paralizaría, pero el PNV tendría ya una justificación para votar a favor de Mariano Rajoy. Hoy tiene, exacto, son 540 millones, pero no solamente son 540 millones, sino es la subida del 1,6 a todos los pensionistas. A todos los pensionistas y autónomos. Sí, pero a todos los y ayudas a familias numerosas. Sí, pero los pensionistas más combativos que ha tenido en los últimos meses este país ha sido el País Vasco, que en teoría son muchos de ellos votantes del PNV. O sea, que decir que tendría una justificación perfecta al PNV para desasirse de las presiones que dicen tener por parte de Pedro Sánchez y sobre todo por parte de la postura que tienen los nacionalistas catalanes. Tema que da mucho de sí, con lo cual hacemos una pequeña pausa y volvemos de inmediato.
El que no ama a su patria, no ama nada. Grandes traidores a España, desenmascara a los Judas que la historia ha convertido en héroes. Un pueblo puede sobrevivir a sus enemigos, pero no a la traición de sus gobernantes. ¿Por qué en nuestras escuelas los más infames, genocidas, racistas y sediciosos son venerados como auténticos héroes? ¿Por qué personajes que pretendían el exterminio de los españoles son homenajeados con plazas, calles y colegios en España? Desmontaremos una por una las falacias de la falsa leyenda negra. Un libro que descubre a los traidores que cambiaron para siempre el rumbo de nuestra historia. Porque solo conociendo a los traidores del pasado podremos identificar a los enemigos del presente. Nadie sabe que la estoy usando. Es genial. Puedo hablar con la gente y no sentir vergüenza. Sé que necesito un dentista, pero no tengo el dinero. Ahora puedo poner mi mejor sonrisa. ¿Te avergüenzas de tus dientes rotos, partidos y de los que te faltan? ¿Escondes tu sonrisa porque te avergüenzas de las fisuras y grietas desagradables? ¿Te gustaría tener más confianza en tu sonrisa, pero no puedes permitirte las costosas reparaciones dentales? Te presentamos Perfect Smile, la increíble e instantánea funda de carillas reutilizable y extraíble que te proporciona el aspecto de unos dientes perfectos, con los que volverás a estar orgulloso de sonreír. Perfect Smile se adapta perfectamente a tu dentadura. El secreto es su microplaca de polipropileno súper cómoda. Simplemente empápala en agua caliente, presiona sobre la capa superior de los dientes y verás que se ajusta perfectamente sobre ellos. Ahora, tener una sonrisa perfecta es tan fácil como 1, 2, listo. Úsalo y muestra tu sonrisa de 1 millón de euros. Perfect Smile es necesaria para tus entrevistas de trabajo y para tus fechas importantes. Y cuando salgas en las fotos, estarás orgulloso de decir patata con una sonrisa blanca y brillante. Me la pongo cuando salgo y ahora es muy divertido sonreír de nuevo. Confía en tu sonrisa. Perfect Smile se adapta a cualquier tamaño de dientes, tiene un ajuste personalizado. Con Perfect Smile puedes tener apariencia y confianza al instante. Algunos de mis pacientes no pueden permitirse la odontología cosmética. Esta es una gran alternativa. Muchas personas no pueden permitirse miles de dólares en trabajo dental para obtener una sonrisa de estrella de cine. Llama ahora o visita nuestra web para conseguir tu propio Perfect Smile por el impresionante precio que aparece en pantalla. Pero eso no es todo. Conseguirás tu segundo Perfect Smile totalmente gratis. Consigue la sonrisa que siempre has querido por esta increíble oferta. ¡Llama ya! Si la España nación de naciones va a llegar. Visca Catalunya, lliure i soberana. Diré que yo soy el lehendakari más peligroso para sus intereses. Independiente en forma de república. Todos estos que acaban de ver hablan mucho, muchísimo, posiblemente hasta demasiado en el resto de canales. Y se les hace una crítica, pero pequeñita. Aquí va a ser al revés, en Distrito TV va a ser al revés. Aquí ellos van a poder hablar, por supuesto, pero la crítica va a ser mucha, muchísima, va a ser tremenda. ¡Hala! Con España Cuesta, todos los domingos de 10 a 12. Todos pendientes y expectantes de lo que ocurra mañana en el debate de la moción de censura, mientras que en Cataluña parecía que se empezaba a normalizar la situación. Como saben, Quim Torra, el nuevo presidente de la Generalitat, ha decidido prescindir de los fugados y encarcelados para que formen parte de su gobierno, lo cual bloqueaba esos nombramientos. Finalmente ha optado por otras personas que sí son elegibles. Eso daría lugar a que sí pueda nombrar a sus consellers y, por tanto, a que se levantara el artículo 155. Pero claro, ahora la gran pregunta es, con la situación que tenemos a nivel nacional, con un ciudadano, por ejemplo, que está pidiendo que no solo no se levante el 155, sino que incluso se endurezca, ¿en qué se va a traducir todo eso? Pero bueno, lo incorporamos como un elemento más dentro de este debate que estamos manteniendo acerca de esa moción de censura sobre la que todavía no sabemos cómo van a acabar las cosas, ¿no?
Bueno, yo lo que decía antes, yo creo que es una moción de censura absolutamente torticera, lo decía Rajoy, y estoy de acuerdo con esa palabra, yo la utilizo mucho además, torticero. Torticero. Porque, sí, me parece aquello que es miserable y oscuro y que tiene un fin tendencioso. Unido todo eso, la palabra, el español es muy rico, el castellano lo es, y torticero es una palabra que engloba muy claramente todo lo que quiere referirse al concepto político en el que nos movemos o el momento político en el que nos movemos. Aquí lo que me sorprende francamente es Ciudadanos, y me sorprende, y no seré yo quien ataque políticamente a otro partido, porque bueno, pues cada uno hace lo que corresponde en el momento que corresponde y son los votantes los que deciden luego, en función de la información que tienen o de lo que les llega, deciden, ¿no?, por quién apostar, ¿no?, y apoyar. Pero es sorprendente que Ciudadanos, un partido que está apoyando, por ejemplo, en Andalucía, al Partido Socialista, que es por primera vez en la vida aquel partido que ha recibido una crítica por parte de una jueza de presiones para que interceda en una determinada línea de acción judicial, como es el caso de la jueza Alaya, en el caso de los ERES, Ciudadanos no solamente ha hecho caso omiso, sino que ni siquiera ha convocado una comisión de investigación, ni siquiera ha intercedido y ha obligado a hacer un congreso extraordinario como lo hizo en Madrid, por una serie de problemas que todos conocemos con la presidencia de la Comunidad de Madrid. Ahí lideró la acción política y trató incluso de incentivar una moción de censura. Ese mismo Ciudadanos que en Andalucía, con por primera vez la declaración manifiesta de una jueza acusando a un partido político, a una líder política, como es el caso de Susana Díaz, de haber acosado y haber tratado de influir en una decisión judicial, no ha hecho absolutamente nada, y resulta que es ese mismo partido político el que se rasga las vestiduras y en el Congreso de los Diputados dice que efectivamente tiene que haber unas elecciones, una moción instrumental, que a mí me dirán cómo se come eso, porque yo lo de la moción instrumental se lo he escuchado a 18 líderes ciudadanos, pero todavía no sé qué significa. Porque a mí hay una moción de censura, sí o no, pero una moción instrumental todavía desconozco en términos políticos qué significa. Está claro que el objetivo consiste simplemente en descabalgar al actual presidente para poner a otro que no se vaya a quedar de presidente, sino que vaya a convocar elecciones. No, el problema de Ciudadanos es que más allá, y termino, muy breve, más allá de generar una línea política en función de su ideología, que la desconozco, se mueven a impulsos del CIS. Y un partido político que se mueve a impulsos del CIS es muy difícil que tenga un recorrido transversal en el tiempo. Puede tenerlo de manera coyuntural, como diría Zapatero, en un momento determinado. Pero como un partido de masas que genere afecciones, yo lo veo muy difícil. Bueno, Ciudadanos, yo creo que le convendría que la situación se prolongase, es decir, que la legislatura intentase llegar a su fin. Primero para ir consolidando, digamos, un poco su alternativa de gobierno, sobre todo en las zonas de España en donde tiene una presencia escasa y en aquellos lugares como el País Vasco, que también tiene una presencia escasa, y que se desgastase y que se consolidasen, digamos, un poco las tendencias de las encuestas que se tienen. Ahora bien, quiero decir, yo creo que la situación de la moción de censura le pone un poco entre la espada y la pared al propio ciudadano, ¿no? Absolutamente, porque yo coincido contigo en que le hubiera convenido seguir haciendo oposición, ser el líder de la oposición, con un PP más desgastado, pero claro, en el momento en que toma la iniciativa Pedro Sánchez de esta moción, le obligan a retratarse. Sin duda. Pero no le conviene nada que se convierta en presidente Pedro Sánchez. No solamente no le conviene, sino que le ponen en la tesitura de si se abstiene, si se le apoya, así que es una situación muy complicada en un momento en que él, después volvemos a repetir, después de la aprobación de los presupuestos, se veía, digamos, con el viento muy favorable, con el viento todo por las encuestas y por la situación del propio Partido Popular, que no solamente tiene los casos Gürtel, la sentencia de los casos Gürtel, sino que tiene un panorama judicial un poco complicado. Claro, pero que eso le favorecía a Albert Rivera, de eso se ha dado cuenta el PSOE, y por eso le ha dicho a Pedro Sánchez: Pedro, se te están comiendo la merienda, es otro el que está haciendo de jefe de la oposición. Y de ahí que haya dado este paso para liderar, y lo ha conseguido. Yo creo que, Javier, ahí lo que han hecho es replicar lo que hicieron en Madrid. Gabilondo se inventó una moción de censura que le salió muy bien a Ciudadanos, porque al final acabó cayendo Cifuentes, y han replicado el procedimiento. Ciudadanos es muy cansino, Ciudadanos en términos artísticos es un partido muy líquido,
Tú preguntas, ¿estáis a favor de la vivienda pública? Sí. ¿Estáis a favor de la vivienda privada? Sí. ¿Estáis a favor de todo? Entonces, y luego tienen lo que llaman el efecto bandwagon, que es que todo lo que hacen les sale bien. Y yo creo que por primera vez, por eso digo que yo veo que hay un cambio de ciclo, por primera vez Rivera huele sangre. O sea, Rivera, que yo siempre le he visto como un político demasiado moderno para, a lo mejor yo tengo ya una edad y ya estas cosas me gustan menos, demasiado moderno, demasiado apegado al CIS, a las encuestas, que le faltaba punch, le faltaba el instinto ese asesino que tienes que tener en la política, sobre todo arriba. Pues de repente yo veo que se ha puesto en marcha. Entonces, por eso yo digo que a mí el fin de época no me lo marca lo que vaya a hacer el PNV, porque yo no tengo ninguna duda que van a cobrar el cheque. A ellos no les interesa nada tumbar a Rajoy ahora. Yo creo que el problema va a venir porque Ciudadanos va a buscar una forma de que el puzzle le encaje y derribar a Rajoy. Ahí es donde está el problema de verdad. Y hoy lo ha dicho, cuando han dicho, oye, os damos un gobierno socialista para llamar a elecciones. Ese es un cambio, eso es una inflexión de alguien que ya está tiburoneando y que huele la sangre y que dice, esta es la vía para acabar con Rajoy. Y la salida es la que dice Borja, la salida es llamar a elecciones a final de año y romper toda esta y ver si el bandwagon de Ciudadanos pues se acaba, porque hay mucha gente que nos cansa mucho, ¿verdad? Es que y ver si las encuestas son ciertas. Salvo, perdona, que ese cheque, el cheque económico, lo cambien, lo transmuten en un cheque emocional. Yo no creo que exista esa posibilidad por parte del Partido Socialista de negociar, pero la negociación del acercamiento, por ejemplo, de los presos de ETA a la... Bueno, habrá que ver qué les está ofreciendo Pedro Sánchez. Exacto. Eso, Luis, que al final de 500 no puede millones, ofrecerles nada. 500 no puede ofrecerles nada. Una administración tan pequeña es muchísimo dinero. Es que la administración vasca es muy pequeña, porque pero aparte es que un territorio de muy poca gente, y 500 millones es un dineral. Y que Pedro Sánchez no les puede ofrecer nada que no les haya ofrecido ya el gobierno con unos presupuestos consensuados, porque los presupuestos ya están en marcha, van para el Senado. No le daría tiempo a Pedro Sánchez. Están en el momento óptimo, ya están consensuados, han pasado el trámite parlamentario. No les daría tiempo a Pedro Sánchez a gestionar. Y ahora ya depende solo del PP que les darles carta de validez. Y el PNV no está para aventuras. El PNV lo que quiere es gobernar hegemónicamente el País Vasco, cada vez es más hegemónico porque el centro derecha ya se lo han quedado. Y el PSOE prácticamente ha desaparecido y ya tienen enfrente a los de Podemos, que para ellos son unos frikis. Entonces, y bueno, Bildu, que siempre estará por ahí. Entonces, el PNV meterse en un lío emocional, yo no lo veo. Yo veo la complicación, de verdad la veo en Ciudadanos. Ciudadanos, por primera vez, empieza a parecerse a un partido a la antigua usanza. Quiero el poder, y lo huelo, y voy a ganar. Y entonces, ese cambio de actitud de Rivera a mí me preocupa. Y por otro lado, veo la imagen de Rajoy, que yo le tengo mucho cariño, hemos estado 30 años, incluso tenía una época que estaba más cercano, yo le veo que no está bien. O sea, Rajoy no está... Rajoy no tiene... O sea, la supervivencia de Rajoy, que es un genio en estos enrocamientos y este corto plazo, yo digo... Este hombre se le empieza a leer que la situación es mucho más grave de lo que parecía. Hay una anécdota, yo estaba cuando le nombró Rajoy Aznar candidato, un viernes, que fue un viernes, yo estaba en Cataluña, estaba en Banyolas. Y entonces estaba con una suegra que tenía entonces catalana, me dice, ¿quién va a ser? Y dice, va a ser este. Y dice, ¿por qué? Y dice, mira la cara que tiene. Y cuando te fijas, es verdad, estaba exultante. Y Mariano no está exultante. A mí si me dais a elegir entre un cheque emocional y otro económico y otro del otro tipo, yo prefiero el otro, ¿eh? Y yo creo que los del PNV también lo van a preferir. No sé por qué, pero me parece que... Yo no sé cuál es el presupuesto del gobierno vasco, pero con 1 millón deben ser... A lo mejor estamos hablando de un 5 o un 6%. Que es 540 millones, los 540 millones. No sé cuáles, pero... Yo creo que una de las cosas también que estuvo negociando el PNV con el gobierno no son solamente los presupuestos, sino el levantamiento del 155 en Cataluña. Ya incluso antes de que se firmara ese pacto, salía en prensa algunas declaraciones de algunos líderes del Partido Nacionalista Vasco, donde ya daban por hecho que se iba a levantar ese 155, que al parecer le está quemando en las manos a Rajoy. Y efectivamente, en el momento en que se anunciaron esos presupuestos, se desató la semana pasada una macrooperación en Cataluña que detuvieron a creo que 29 o 30 personas. Yo creo que en previsión de que se iba a levantar ese 155 y lo que estaban buscando era recabar documentación para poder iniciar acciones de tipo legal, es decir, estaban recabando pruebas documentales para poder llevar a cabo en el futuro
pues supongo que diferentes acciones legales, pero ya con ese 155, con esa persiana bajada, con unos presupuestos sobre la mesa y claro, lo que no se esperaban era el tema de la Gürtel y el desgaste político que les iba a dejar. Supongamos que el PNV no apoya esta moción de censura, ¿en qué posición queda Ciudadanos? Porque claro, Ciudadanos ha propuesto esta moción instrumental y que sea o Javier Solana o Ramón Jáuregui o Nicolás Redondo Terreros este presidente transitorio hasta convocar elecciones. Pero si ve que el PNV no apoya y no aceptan esta propuesta y se decidiera a apoyar la moción de censura, ¿qué cara se le pone cuando el nuevo gobierno, el 155, lo levante y lo liquide, cuando él está pidiendo que se endurezca? No, yo creo que es la muerte. El gobierno Frankenstein es la muerte del PSOE. O sea, yo creo que el PSOE no sobrevive a un gobierno Frankenstein de 2 años porque el desgaste que tiene Rajoy hoy dentro de... en las vísperas de las próximas generales va a ser brutal. O sea, Pedro, es imposible gobernar con Podemos. O sea, no se ponen de acuerdo ni ellos. Yo vivo en el Ayuntamiento de Madrid, que es mi afición. Y es un desastre, es que estamos hablando de una gente que al día siguiente se están peleando. Y sobre todo entre ellos. O sea, imagínate cuando son pues, las cuotas de poder, porque Pablo Iglesias va a pedir cuota de poder. Hombre, no creo que pida como la otra vez, la vicepresidencia, defensa, exteriores. Y el CNI, la televisión. Entonces, Pedro Sánchez sabe que ir a ese gobierno es la destrucción. Primero el PSOE, hay 3 PSOEs. Está el PSC, de siempre, el PSE, el no PSA, o sea, no el Partido Socialista de Andalucía, y lo demás, que cada vez es menos. O sea, la fuerza está en Andalucía. Entonces, yo, con todo mi afecto, que lo tengo, pues fuimos concejales juntos a Pedro Sánchez, Pedro se mete en un lío, pero espeluznante, se le sale bien la jugada. O sea, el PSOE, que ya ha desaparecido, los partidos socialistas desaparecidos en Italia, en Grecia, en Francia, pues el siguiente entierro va a ser el de España, porque de ahí no se sobrevive, vamos, es imposible. Está pendiente la sentencia de los ERES de Andalucía, Merca-Sevilla, y esto está también a punto de caer. O sea, yo creo que esas cosas no parecen deteriorar al Partido Socialista, porque incluso la opinión pública parece dar menos importancia a los casos de corrupción socialistas que a los del Partido Popular. Y yo no sé por qué. Eso me lo tendréis que explicar vosotros. No, eso yo sí sé por por qué. En los medios de comunicación es así. No tiene nada que ver. Yo sí sé por qué, porque los altavoces mediáticos hoy en día, que tienen una cierta repercusión e incidencia en la vida urbana, absolutamente están vinculados a la izquierda. Es decir, luego Madrid y Barcelona tienen un peso, la corrupción se ha cargado a Convergencia. Y la repercusión, yo te digo, hay canales de televisión con mucha incidencia a nivel nacional que son absolutamente tendenciosos y que están... Bueno, pero Borja, pero es que Madrid, eso es como cuando yo era concejal de centro, decía, si todo pasa en centro, digo, no todo pasa en centro, pero todos los periodistas están en centro todo el día. Y eso en Madrid y Barcelona en eso es... La corrupción en el País Vasco sale, que ha habido poquita, la verdad, pero ha tenido algo. Es como un fuego artificial. En Andalucía está muy lejos, pero Barcelona y Madrid, Convergencia ha desaparecido por la corrupción. Que nos puede pasar a nosotros también. Ya, pero no, Luis, porque hay canales de televisión, hay televisiones, exactamente televisiones. Oye, estoy llevando la contraria a mi candidato, lo siento. el debate interno es enriquecedor. El debate interno, la crítica. Fíjate cuando tengamos el gabinete montado. La crítica, no, la realidad es que hay televisiones, y todos lo sabemos y lo conocemos, que siguen de cerca la realidad política, viven con ello y absolutamente utilizan una actitud torticera, tendenciosa y virulenta hacia todo aquello que represente la derecha. Que gobierna. Esto es lo que a veces se le escapa a Ciudadanos que quiere ocupar el espacio del Partido Popular, no se da cuenta que si lo ocupa va a recibir el mismo azote mediático que recibe el Partido Popular en cuanto gobierne. Pero bueno, eso forma parte quizá de la inexperiencia y la bisoñez que tienen los líderes ciudadanos. Tú decías antes, Javier, cuál va a ser la posición de Ciudadanos al respecto de una posible unión del Partido Socialista. Aquí hay dos formas. Ciudadanos, como decía antes Luis, Asúa está jugando a mirar de perfil. La verdad es que es el yerno perfecto, dice a todo que sí, incluso a dos cosas distintas y contrapuestas dice que sí exactamente en el mismo momento. Bueno, pues ellos ahora mismo están diciendo que quieren una moción instrumental, que no van a apoyar un gobierno del Partido Socialista con Podemos, de hecho le está obligando al Partido Socialista a buscar apoyos en aquellos que quieren romper España. Evidentemente, si el Partido Socialista llega a un acuerdo con todos los grupos sediciosos, porque hay algunos que son independentistas, pero otros son sediciosos y con golpistas en sus filas, probablemente suponga un desgaste
muy poco recomendable para la supervivencia del Partido Socialista. ¿Y dónde se van a ir todos esos votos y apoyos que pierda el Partido Socialista como consecuencia de ese intento de moción de censura con partidos sediciosos e independentistas? A Ciudadanos. Al Partido Popular no se van a ir a Ciudadanos. Por tanto, Ciudadanos está en una situación de mirada de perfil absoluta. Cuando le toque decidir, probablemente no decidirá. Ya, no decidirá. Pero de momento le han empujado a la melé. O sea, no, pero, Ciudadanos no ha provocado esto. Ciudadanos estaba empezando a tirar de la cuerda hacia Rajoy. La legislatura de Javier, acuérdate que dijo que fueron los primeros que dijeron esta legislatura está acabada. Sí, sin duda. Pero no tan precipitadamente. Pero no tan precipitadamente. Eso es duro, eso es muy duro. Porque si recordáis, sí, a Mariano Rajoy le echó en cara el tema del 155, cuando se vio aupado por las encuestas. Pero era eso suficiente. La moción de censura no la ha provocado él. Y sin embargo, a él le ponen el foco de tener que decir, ¿y ahora en qué sitio me pongo? ¿Qué hago? Y es muy complicado lo que haga, Hombre, porque pues cualquier escenario para él es malo. No, él va a seguir diciendo lo mismo, que él, siempre y cuando esté recabando apoyos de la izquierda separatista, como está claro que los está recabando el Partido Socialista, va a decir que él no apoya esta moción de censura, pero que él quiere una moción de censura instrumental, con una convocatoria de elecciones inmediata. Vale, pero no le hacen caso. Y pues dice Pedro Sánchez, no te la doy. Pues no. eso es como decía el otro, dice, ¿eso ya salva su cara? Dice, hace frío, como decía el chiste, dice 0 grados, ni frío ni calor, pues esto es igual, o sea, es como se va a mantener en esa tesitura, y dependerá de luego el desgaste que le hagan en el día a día a Mariano Rajoy en el Congreso, para que Mariano Rajoy decida culminar o terminar esta legislatura convocando unas elecciones prematuras. Pues solo le salva la cara es efectivamente no apoyar esta moción de censura, permitir que Mariano Rajoy siga siendo presidente y, en todo caso, hacer de oposición. Ni siquiera el libro opaco de Petete, de Ciudadanos, que es un libro opaco de ideología de Ciudadanos, le puede hacer pasar con nota el apoyar una moción de censura que está amparada por el apoyo de los sediciosos y golpistas. No, si se va, o sea, Ciudadanos en esta situación, amparándole ese apoyo al PSOE, como parece ser que va a ser así, tiene que mantenerse absolutamente fuera de todo eso, porque ni siquiera eso le puede solventar la papeleta. Es muy evidente que se va a abstener. Yo creo que a quien menos le interesa la que salga la moción de censura por dos distintos motivos es a Ciudadanos, que se quiere, digamos, hacer más partido para gobernar, y al PNV, que no le interesa para nada que llegue unas elecciones y que tenga la posibilidad Ciudadanos de gobernar este país, porque le vendría muy mal al PNV. Es antiforalista. Exacto, por eso, y además que no tiene casi una presencia destacable en el País Vasco. Luis, lo es de salón. No, pero... Es que hay que verle luego gobernando. Todo eso lo hace de salón. No. Si yo te digo, torear delante de un toro yo te digo que ojalá el PP no desaparezca, porque la que nos viene encima con Ciudadanos, mirad dónde ha gobernado. Tendríais que hacer un programa sobre lo que ha pasado en Valdemoro. ¿En Valdemoro, que es el único sitio donde han tenido que gobernar. Han tenido que gobernar, porque prácticamente... Y les han hecho una moción de censura el Partido Socialista, además. Sí, entonces es un partido que es muy líquido, porque es eso. Yo he dejado de llamarle Ciudadanos y lo llamo los Riveras, porque es así, son los Riveras, o sea, está todo al máximo líder, claro, somos democráticos, somos socialdemócratas y liberales. El otro día Zarzalejos les llamaba los liberales y más de una nota dice, oye, de todos modos, tú, Luis, has planteado antes una cuestión interesante. ¿Qué pasa con el PP después? Supongamos, si esta moción de censura saliera adelante y Pedro Sánchez se convirtiera pasado mañana en presidente del gobierno, en el PP se desata el pandemonium, ¿no? Porque vamos, todos los... O no, claro. Vamos a ver, todos los críticos del PP que ahora han estado sotoboche criticando a Mariano Rajoy, pero que no se han atrevido a dar el paso, al árbol caído es muy fácil hacerle leña. ¿Pero es sostenible un Mariano Rajoy jefe de la oposición? No. Por eso te digo. Creo que se va al día siguiente. Ahí claro. Sí que se va. Ahí yo creo, vamos, no lo sé, porque ya sabemos cómo es, o no. Pero yo creo... fíjate, eso inevitablemente lleva a una catarsis del Partido Popular que obliga a la renovación. Javier, es que estamos en una situación, yo creo que casi similar a la del UCD. O sea, hay mucha gente que ha sido militantes importantes del partido que piensa que no hay remedio, que esto está muerto. Yo me niego a eso. ¿Por qué? Porque la posibilidad de que la hegemonía del centro derecha liberal español lo tenga Ciudadanos, que viene de la socialdemocracia y viene de unas posiciones muy raras. UGT, o sea, este hombre acaba de desafiliarse a UGT. Exacto, es que se nos olvida. Es que este señor ha pasado de UGT a la socialdemocracia, después al liberalismo, y ahora no sabemos en qué fase está de su ideología. Ahora estamos en la bandera española. Entonces, claro, cuando ves que es un hombre que funciona, claro, la vieja AP
era un partido que nació con unos problemas muy equivocados del posfranquismo y todos estos rollos que cuentan los sociólogos, vale, pero era un partido. Y se quedó con la herencia del UCD siendo un partido con una ideología muy clara, que luego Aznar le pegó una deriva y nos fuimos más hacia el centro-derecha. Que tuvo que refundarlo después del caso Naseiro. Sí, pero veníamos de algo. Es que estos no vienen de nada. Entonces, el centro-derecha, con todo su capital político, que yo creo que es mayoritario, desde luego en esta región, porque hemos llegado a gobernar no sé cuántos, o sea, todo el famoso cinturón rojo y todas estas cosas que decía Arriola que era imposible que se gobernara desde la derecha, lo hemos llegado a gobernar. O sea, tenemos un capital político socioeconómico brutal, una renta per cápita que nos acompaña. Y eso se lo vamos a entregar a Ciudadanos. Yo cuando está felicitando a los que han nombrado, les digo, por favor, haced algo para no dejarnos en manos de estos señores. Pero tenemos un antecedente muy cercano, o sea, que es Macron. O sea, Macron viene de un gobierno socialista, de ser ministro, si no me equivoco, de Economía, ¿no? Del gobierno Valls, que está claro, que viene de la izquierda, exacto, y ahora se hace Ciudadanos. La liquidez de la que hablabas tú, en la política, está manchando, digamos, un poco todos los planteamientos políticos en esta Europa tan incierta que tenemos, ¿no? Sobre todo que la gente quiere certezas, o sea, el mundo hacia dónde va, hacia la gente que ejerce el liderazgo con certezas, con claves muy, aunque sean poquitas. Ideas fuerza. No fuerza, porque eso es de marketing, no. Ideas, o sea, saber en qué momento, cuál ha sido el mayor éxito que ha tenido esta región. Esperanza Aguirre cuando se hizo más liberal que nunca, que eran 4 ideas muy claritas, joder, arrasábamos literalmente. ¿Por qué? Porque la gente lo que quiere es certezas. Y ahora vamos a todo lo contrario, a Valdemoro, a unos líos horrorosos, estoy en esto y estoy en lo otro, he sido socialdemócrata de UGT y ahora soy liberal. Pues es que la gente decía antes, Luis, y tiene toda la razón del mundo. Es decir, por ejemplo, en el caso concreto de la Comunidad de Madrid, Ciudadanos gobernaba en 3 municipios, que son, en 4 ahora gobierna en 3, Valdemoro, Arroyomolinos, El Molar y Villanueva del Pardillo. Y dio el poder en Arganda. Eso con Podemos y el PSOE. No, pero ahí gobierna Guillermo Ita, que es del Partido Socialista. Pero le dio el poder. Le dio el poder Ciudadanos, efectivamente, en esa unión. Y resulta que de los 4 municipios, en uno le hacen una moción de censura al Partido Socialista. En otro, como pasa en Villanueva del Pardillo, que gobierna, y tengo constancia, absolutamente de manera inane, no está la gente absolutamente contraria a ellos en el propio municipio. En El Molar exactamente igual, y en Arroyomolinos pues una herencia de 18 millones de euros que tenía el Partido Popular en caja, 18 millones de euros. No el Partido Popular, el Ayuntamiento. El Ayuntamiento, sí. Bueno, digo, el Ayuntamiento... El Ayuntamiento gobernado por el Partido Popular durante más de 16 años había dejado en caja 18 millones de euros, para que la gente lo entienda, más de 3.000 millones de pesetas. Más de un presupuesto anual. Actualmente se lo ha gastado prácticamente íntegro. Bueno, tenemos que seguir hablando de la moción de censura, sin lugar a dudas, pero aún así hay cosas que no se pueden olvidar, puesto que la actualidad no las ensombrece. El famoso tema del casoplón de Pablo Iglesias. Ya saben ustedes que eso ha llevado a Podemos a caer en las más terribles contradicciones. No ya solo porque el que defiende según qué cosas luego se compra esa mansión, sino porque además ha salido a relucir el doble rasero con el que actúan. Echenique está atacando duramente a los que critican el casoplón, pero sin embargo aplaudiendo los famosos escraches. Tendremos ocasión de hablar de ello. La acumulación de cerumen y suciedad en nuestros canales auditivos causa incomodidad e incluso puede ser perjudicial para nuestra audición. Además, limpiar tus oídos con bastoncillos de algodón no es la solución. Según los expertos médicos, los bastoncillos de algodón son realmente un problema, empujando la cera a lo más profundo del canal auditivo e incluso causando daño al tímpano. ¡Au! Te presentamos el nuevo y revolucionario sistema de extracción Spin Tip, la forma más cómoda y segura de limpiar tus oídos. Simplemente coloca el Spin Tip en tu oído y quita la cera de una forma más segura y fácil que nunca. Deshazte de la cera con el sistema de extracción Spin Tip, con suaves puntas de silicona que son fáciles de limpiar y pueden volver a usarse. Mi médico me advirtió sobre el riesgo de usar bastoncillos y decidí usar el sistema de extracción Spin Tip. Ahora oigo mucho mejor, sé que funciona. Es increíble. La verdad es que
Oigo mejor después de usarlo. Me encanta. Los bordes de los bastoncillos de algodón pueden ser demasiado agresivos para el canal auditivo interno. A menudo provocan graves problemas de oído. Por eso, te aconsejamos Spin Tip con su suave punta de silicona flexible. Tendrás que probar Spin Tip para creerlo. Consigue ahora el sistema de extracción de cera del oído Spin Tip, sin coste adicional, con 16 recambios de puntas higiénicas de silicona especialmente diseñadas, con un color distinto para que las podáis usar diferentes miembros de la familia. Pero espera, porque esto no es todo. Por ser una oferta especial de televisión, duplicaremos la oferta y ahora recibirás 2 sistemas de extracción de cera del oído Spin Tip, incluyendo 32 recambios de silicona sin coste adicional. Tu audición no tiene precio, así que no la pongas en riesgo con bastoncillos de algodón. Di adiós a la acumulación de cera y al desperdicio de dinero gastado cada mes en bastoncillos de algodón. Mantén tus oídos limpios de manera segura y efectiva con el revolucionario sistema de extracción Spin Tip. Llama ahora o visita nuestra web. ¿Se acuerda de la peseta? Parece que fue ayer cuando dejamos de utilizarla, pero han pasado ya 15 años desde que desapareció de nuestras vidas. Fue en el año 2002 cuando la sustituimos por el euro y pasó a convertirse en una pieza de museo. Ahora le ofrecemos la oportunidad de revivir muchos de sus mejores recuerdos y conocer parte de nuestra historia con esta increíble colección. Le ofrecemos esta colección única que reúne por primera vez todos los billetes de nuestra antigua moneda. Desde su primera emisión en 1874 hasta el último diseño de 1992. Hay una serie de personajes históricos, una serie de fotografías, grabados, que hacen que se reconozca la geografía, la historia, la cultura de este país, y eso simplemente con cogerse los billetes y ver el anverso y el reverso, ya se da uno la idea de lo que ha sido este país en los últimos 150 años. Impresos en papel moneda y con efecto carteo, la colección está compuesta por 159 billetes restaurados digitalmente y fielmente reproducidos con la autorización del Banco de España, todos ellos presentados en un elegante libro archivador con textos informativos de las características y curiosidades de cada una de las piezas de la colección. Entonces, parece que el dinero tenía más valor. Se podían hacer más cosas. Mi primer sueldo fue de 2.500 pesetas al mes. El periódico valía 2 pesetas y con un billete de 25 pesetas me iba a los toros. Debido a la calidad de los billetes, yo creo que es una buena colección para regalar a mis nietos. Aproveche ya esta oferta exclusiva de televisión. Por el magnífico precio que aparece en pantalla, no deje pasar esta oportunidad única para hacerse con un pedazo de nuestra historia y rememorar parte de nuestras vidas. España, nación de naciones, va a llegar. Visca Catalunya, lliure i soberana. Diré que yo soy el Endacari más peligroso para sus intereses. Independent en forma de república. Todos estos que acaban de ver hablan mucho, muchísimo, posiblemente hasta demasiado en el resto de canales. Y se les hace una crítica, pero pequeñita. Aquí va a ser al revés, en Distrito TV va a ser al revés. Aquí ellos van a poder hablar, por supuesto, pero la crítica va a ser mucha, muchísima, va a ser tremenda. ¡Hala! Con España Cuesta, todos los domingos de 10 a 12. La moción de censura es el tema estrella de la agenda política, sin lugar a dudas, pero no consigue ensombrecer otros asuntos, con lo cual de inmediato volvemos a ese pleno que se inicia mañana en el Congreso de los Diputados, pero por un momento queremos recordar las contradicciones en las que está cayendo Podemos. Recordarán que hace unos días les mostrábamos esas declaraciones de Pablo Echenique, su secretario de organización, que venía a decir que no es lo mismo los scratches que ellos jaleaban e incluso organizaban que los ataques y críticas que está recibiendo Pablo Iglesias e Irene Montero por la compra de su mansión. La verdad es que da la impresión de que han aplicado lo del doble rasero con una claridad meridiana. Si no juzguen, vamos a recordar esas palabras. Bueno, Susana, yo sinceramente creo que lo que es excesivo es perseguir a una familia al supermercado cuando sacan a los perros, mandarle un fotógrafo a que le saque una foto a las ecografías
de sus futuros hijos, publicar la cara y el patrimonio de sus padres en los medios de comunicación, circular por los grupos de WhatsApp de España la dirección exacta donde van a vivir 2 bebés en el futuro próximo, provocando además así que los fascistas de las juventudes de Vox sepan dónde van a vivir estos 2 bebés y ya estén por allí en las inmediaciones de la casa. Yo creo que en una democracia sana no se debe permitir que se acose y se persiga a cargos públicos de esta manera tan repugnante. Creo que esto socava las bases de la democracia. Creo que a ningún líder de opinión ni a ningún cargo público de ningún partido se le debería hacer esto. Y yo pido por favor desde aquí que dejen de acosar a la familia de Pablo Iglesias y de Irene Montero, porque es repugnante y porque nos hace una democracia francamente peor. Creo que dar pábulo a las intoxicaciones y al acoso de los tabloides de extrema derecha, que además tienen relaciones con las cloacas del Estado, y hacerlo difundiendo el acoso a una familia entera, desde los hijos que no han nacido hasta los padres de los cargos públicos, creo que es muy peligroso en democracia, y pido por favor que pare el acoso a la familia de Pablo Iglesias y de Irene Montero. ¿Han oído ustedes lo mismo que yo? En una democracia sana no se debe permitir que se acose a los políticos. Vamos a hacer memoria. Octubre de 2010. Por aquel entonces Rosa Díez es la líder de UPyD. Va a la Facultad de Políticas de la Complutense para dar una charla y se encuentra con este acoso, con este escrache. Si se fijan en las imágenes, pueden ver al propio Pablo Iglesias, que es un poco el que parece estar organizando la protesta estudiantil, organizada para impedir que Rosa Díez pueda expresarse con libertad. Esto es lo que se dio en bautizar como escrache, que es lo que Podemos siempre ha estado defendiendo y en ocasiones, como vemos en esta, hasta organizando y promoviendo una protesta en toda línea para evitar que un político se pudiera expresar con claridad. Con lo cual, volvemos a las palabras que pronunciaba Echenique. En una democracia sana y correcta no se debe permitir, pues eso, que se acose a los políticos. Pero no es el único ejemplo. Nos podemos ir al año 2012. Cristina Cifuentes era delegada del gobierno en Madrid. Y entonces, por las calles de la capital, se encontró también con un montón de personas que la jaleaban, la increpaban, la insultaban y a cara de perro, aproximándosele a menos de 1 metro de su cara, le proferían todo tipo de insultos. ¿Recuerdan estas imágenes? Ahí la ven, simplemente caminando por la calle, y tiene que aguantar, pues eso, como un montón de gente la acosa, la increpa, la insulta. La verdad es que en ese momento, como les decimos, año 2012, estuvimos viendo, bueno, pues acciones un tanto violentas contra la entonces delegada del gobierno en Madrid. Vean, vean. Es que hasta parecía que le fuera a dar con la muleta en la cara. Pero bueno, es que no fue la única situación, porque en el año 2015, creo que fue, Soraya Sáenz de Santamaría estaba en su casa con su madre y con su bebé y tuvo que soportar también una manifestación delante de la puerta de su casa. Otro escrache. Ahí lo ven, ese es el escrache que le hicieron a Soraya Sáenz de Santamaría en la puerta de su casa.
Con lo cual, volvemos a recuperar las palabras de Pablo Echenique cuando dice categóricamente que en una democracia sana no se puede tolerar que se acose a los políticos. ¿Recuerdan la frase anterior? Tiene un mensaje bien claro. Pablo Echenique diciendo eso, que no es tolerable ese acoso al que someten a los diversos políticos. Lo hemos oído antes. Y nosotros nos preguntamos entonces, ¿este doble rasero es aceptable, asumible? Bueno, el ejercicio de cinismo que tiene Echenique no nos sorprende ya, yo creo que a nadie, porque es que dicen unas cosas tremendas, tremendamente contradictorias y que ponen en evidencia a sus propias actuaciones. El escrache de todos ellos fueron muy significativos, pero el más indignante desde mi punto de vista fue el que hicieron a la vicepresidenta de Santalulla, que como bien decías tú, acaba de dar a luz recientemente y tenía un bebé muy pequeño en su casa y estaba rodeada de su familia. Fue absolutamente indignante. El grito de sí se puede, ¿no? Exacto, absolutamente indignante. El cinismo de Echenique y de todo el grupo de dirigentes de Podemos es absolutamente, vamos, que no nos sorprende ya a nadie. Bueno, pero insisto, hemos visto las imágenes y hemos visto lo que hacían, pero tengo ganas de recuperar estrictamente esa frase. Escuchen. Yo creo que en una democracia sana no se debe permitir que se acose y se persiga a cargos públicos de esta manera tan repugnante. Era eso, ¿verdad? Sí, es que me parecía que era lo que había dicho, ¿no? Sí. Javier, esto es estalinismo en estado puro. Sí. El tema de la dacha, el culto a la personalidad, el montar un referéndum para que avalen los militantes de Podemos ovejunamente, una cosa que es impresentable, porque denota además una falta de vocación política y de ambición, de vocación personal, es decir, esto os lo vais a tragar y hago todo lo contrario de lo que he hecho, pero es puro estalinismo. Pablo Iglesias es un estalinista. Cuando se enfrentó a Errejón, que sería el troxista, yo siempre digo, los troscos siempre pierden. Sí. Y esto es estalinismo en estado puro. Es un hombre que ha vivido. Bueno, ha sobrevivido. Por ahora. Stalin tardó una década en cargárselo. O sea que, bueno, no vamos a hablar de eso. Pero las apelaciones, hay apelaciones a la violencia. Hay apelaciones a que yo me he visto como me da la gana porque soy antiinstitucional. Hay apelaciones de una megalomanía que yo no he visto en Europa a nadie. Pero además, una megalomanía basada tampoco tiene una carrera. Cuando decíamos, es que se ha comprado una casa, se ha comprado un casoplón y no la ha hincado nunca, seriamente. Este no se ha levantado a las 7 de la mañana en su vida. No, pero aparte de todas las declaraciones yo estoy de acuerdo que a lo largo de su historia, todas las declaraciones que ha hecho diciendo... Es un jeta, que pido perdón por no partirles la cara a los fachas de Intereconomía, que azotaría a esa periodista hasta que sangrase. Pero es megalomanía vamos a sería aplicarles la justicia proletaria a los fachas. Por eso yo digo que pobre Pedro, si se le ocurre hacer un gobierno Frankenstein con este tío. Pues pobre Pedro. Eso es lo que está. Claro, entonces pobre Pedro, yo creo que debe estar arrepintiéndose en el momento que le digan, si le dicen que sí, que yo estoy convencido que le van a decir que no, bueno, es que se ha metido en el lío de su vida, porque este hombre es imparable. Este hace lo que le da la gana todos los días de su vida, pero lo que le da la gana no tiene ningún respeto institucional. Y luego tiene los palmeros, que es el Echenique y toda esta gente, que ya lo que pasa es que, bueno, van en picado, porque hay que ver las encuestas, van en picado. Porque la gente les ha visto el plumero, o sea, estos tíos no son España, la casta, esa apelación a la casta, a la gente es dividir España en el 16% que tienen, de los 48 millones, pues apenas son 10, ellos, los españoles son 10, y el resto, los otros 30 y no sé cuántos, ¿qué somos? A mí me parece la dacha, esto es la dacha. Yo lo que quiero es promover desde aquí, desde Distrito TV, entre todos los espectadores, telespectadores, a ver si entre todos dando €1 conseguimos desterrar a Echenique, pagarle un viaje de destierro a Groenlandia, por ejemplo, y le mantenemos un poco alejado por tratar de de libre el espíritu Borja, político. Lo único que hay que hacer es lo que yo hago. Yo pongo el mudo. Igual coge el dinero y se compra un chalet. No, vamos a... No, ¿verdad? Creí que tu propuesta iba por ese. O me lo hace un blanqueamiento, porque este es capaz, después de tener aquella que tenía en su hogar sin dar de alta, ¿verdad? Borja, yo hago una apelación mucho más sana, que es lo que yo hago. Cuando sale, pumba, le pego al mudo y se queda hablando como un pato. Entonces se queda fenomenal. Pero luego es difícil de dormir uno, encima si se le escucha ya es difícil, imagínate si solo se le ve mover la boca. Bueno, la realidad es que a mí me parece que lo que estamos viviendo en estos tiempos es de sainete absoluto, es decir, un líder, aparte de su portavoz Echenique con
con estas chorradas, y perdón por la expresión, pero no tiene otra palabra, ¿no? Con las que trata de influir en la sociedad española. Pero oiga, trátenos con un poco más de respeto, no solamente a sus círculos, rectángulos, cuadrados o lo que lo quiera llamar, sino al resto de españoles, ¿no? Que le estamos viendo y escuchando en la televisión, y lamentablemente a los medios que le dan altavoz a esta gente. Pablo Iglesias debería dimitir, pero no debería dimitir porque se haya comprado una casa estupenda que, bueno, a mí me da envidia. Que está en su derecho. Está en su derecho, y que es el máximo exponente de la meritocracia que algunos tratamos de impulsar en España, ¿no? Que la ley del esfuerzo genere recompensa. ¿Te refieres a eso de ganarte el pan con el sudor de la frente? Sí. Lo curioso es que Pablo, sin haber llegado todavía al poder, ya goza de una casa bastante estupenda y privilegiada en una urbanización muy importante dentro de su entorno, y con una serie de prebendas o de añadidos y accesorios que no tienen otra gente, como una piscina valorada en más de 115.000 euros. 115.000 euros, oiga, hay muchas casas que cuestan menos que la piscina en España. Aquellas que, como decía el señor Iglesias, cuando vivía digamos que vivía en el pisito de protección oficial en Vallecas, cuestan mucho menos que lo que cuesta ahora o está valorada su piscina, o un IBI de 2.000, casi 300 euros, 2.300 euros al año de IBI, cuando el IBI medio en Madrid es en torno a los 600 euros, para que se haga a la gente una idea del entorno y de las facilidades de las que goza ese piso. Pero debería dimitir, sobre todo, y termino, cuando en esos mítines ha levantado el puño, se hace así, ¿no? El puño izquierdo, luchando, ¿verdad, Romy Arce? ¿Te acuerdas? Luchando contra el capitalismo atroz. Romy Arce, en tus tweets, ¿te acuerdas? En el Ayuntamiento de Madrid, contra el capitalismo atroz de España, aquel capitalismo que hace que las clases medias y bajas sufran, o cuando decía, señor Iglesias, ¿se acuerda?, que no había que vivir en urbanizaciones privadas, porque las urbanizaciones aisladas y privadas te mantenían alejado del sentimiento de las clases bajas y medias obreras. ¿Te acuerdas, Pablo Iglesias? ¿Te acuerdas, Romy Arce? España, el capitalismo atroz, tu líder lo ha conseguido. Enhorabuena. Romy Arce no es la diputada de distrito por Arganzuela, que el Día de la Hispanidad organizó en el Matadero una reunión llamada Nada que celebrar. Eso no es provocar, ¿no? O sea, no sé si os acordáis aquella reunión tan polémica, pues es la encargada de otorgar las naves del Matadero, y es pues Romy Arce, que al parecer tiene algo que ver con Sendero Luminoso, por lo que yo he oído, no sé si es cierto o no, pero siempre está en... Le faltan pistolas. Probablemente si fuera de Sendero Luminoso como tal ejerciendo, traería alguna pistola a la... Yo reconozco que los callos, yo ya le doy al mando, paso de leerlo, o sea, ya está la provocación tan absurda, se ha convertido en un chiste tan malo, es que ya no tiene ninguna gracia, ¿sabes? Nunca la tuvieron, la verdad, pero entonces yo creo que la mejor actitud, la más sana, es decir, lo que fueron siempre. Yo me acuerdo un artículo buenísimo, creo que de las Ketty, que decía, pues si estos frikis los hemos tenido siempre. El problema es que se nos han colado. Instituciones, los hemos tenido como Ada Colau quemando contenedores. No se les daba, pero hemos interrumpido a Yago. Perdona, Yago, perdona. Ha dicho este señor Echenique que no se debe perseguir a los cargos públicos. Oye, y a los no públicos tampoco, ¿no? ¿Qué pasa? Yo no soy un cargo público, o sea, tendremos todos derecho a que no nos persigan. Sí, claro, pero tiene sentido lo de cargos públicos, porque claro, ellos promovían esa persecución de cargos públicos. En el momento en que son ellos los cargos públicos perseguidos, a nosotros no. Claro, es que ahí está la cosa del doble rasero, ¿no? Es que es un doble rasero que funciona. Y a ellos, por lo menos, hasta ahora les ha ido muy bien. Han pasado de la calle a estar en las instituciones y hasta ahora les ha ido bien. Pero es caer en la contradicción más absoluta. Pues claro, pero claro, a sus votantes a lo mejor las contradicciones no les importa tanto, o no sé. Yo la verdad es que tampoco he entendido en las declaraciones de por qué le hace publicidad a Vox. ¿Por qué ha citado a las juventudes de extrema derecha de Vox? Para llamarles fascistas que llevan navajas en los bolsillos. Yo supongo que estarán aplaudiendo los de Vox, diciendo, hombre, estábamos aquí, pues eso, cogiendo unos minutillos así que no teníamos. Justamente ayer aquí en este programa estuvo Javier Ortega Smith, secretario general de Vox, que ha presentado una querella justamente contra Echenique por estas declaraciones, y en el fondo le venía a agradecer, pues mira qué publicidad nos está haciendo, porque efectivamente nosotros estamos ahí, ¿no? Claro, es que yo cuando lo he escuchado digo, o sea, a mí lo que me molesta de ellos es la torpeza política, ¿no? Es una
una torpeza, porque, a ver, esta gente ha hecho mucho daño a la izquierda y en un país, sea España o sea el país que sea, tiene que haber derecha y tiene que haber izquierda, lógicamente, no va a pensar todo el mundo igual, pero no esta izquierda, porque esta izquierda, yo lo que considero que tiene que haber una izquierda en un país, tiene que ser una izquierda incómoda, tiene que ser una izquierda incisiva, tiene que ser una izquierda crítica. Yo veo que la izquierda de Podemos tiene a esas castas de las que habla, o digamos a ese IBEX 35, que parece que los conocen a todos, yo los veo muy cómodos con esta izquierda. O sea, digamos, esta oligarquía patria que ellos critican, yo creo que están aplaudiendo, comodísimos, precisamente porque ellos han desactivado a una izquierda que podía ser incómoda y que debe ser, en mi opinión, la obligación de una izquierda política, pues tener un discurso incisivo, como decía, un discurso crítico, un discurso con los pies en la tierra, y yo eso no se lo veo ni a Podemos ni al PSOE en la actualidad. Yo creo que deberíamos hacer también una lectura positiva de este asunto del caso de Pablo Iglesias, que es que tenemos que felicitarnos por tener un país que permita a sus ciudadanos, y entre otros a sus políticos, acceder, digamos, a unos bienes tan formidables como puede ser una casa de estas características. Y también nos tenemos que felicitar porque tengamos un país que haya incorporado a los antisistemas al concurso político, es decir, a incorporarlos al Congreso de los Diputados y a todas las instituciones, con lo que supone de contradicción para ellos y con lo que supone evidentemente también, digamos, de estar permanentemente en el escaparate público y descalificarse ellos mismos con las palabras, con los discursos que dicen. Yo creo que en ese sentido... A ver, yo tengo un amigo que tiene la misma teoría que Luis. Un segundito. Es decir, en ese sentido, en este país, la extrema derecha desapareció, porque desapareció en su momento, afortunadamente, porque también se vehiculó a través de partidos mucho más sensatos, y la extrema izquierda la tenemos a través de esta gente y de la CUP en Cataluña, pero yo prefiero que estén, digamos, que se conviertan en unos antisistemas incorporados al sistema, que no sé, que son más peligrosos. Una cosa que es importante, que es pero es muy de largo plazo, pero que yo lo hago como casi pregunta socrática, que la he oído en algún tipo bastante profundo. Yo creo que Podemos vacuna a la sociedad española de una izquierda, de las posibilidades, lo que tú estás diciendo, Yago, de que la izquierda incisiva, razonable, reformista de verdad, la de Felipe González, pueda volver a gobernar. Guerra. O sea, socioeconómicamente yo creo que el país ha evolucionado de tal forma hacia la derecha o hacia el centro derecha, que nos da la mayoría, por ejemplo, en el cinturón rojo de Madrid, lo que se llama el cinturón industrial, y Podemos es el último intento, pero nos vacuna, o sea, porque es imposible que estos lleguen a nada. ¿Pero a costa de qué? No, sí han llegado, Luis. No. Están gobernando ciudades. Y Madrid están gobernando ciudades. Pero no están gobernando, no están gobernando, porque mira, Madrid no han hecho nada. Mira lo que está haciendo. A ver, si el problema de todo esto, decía antes Luis, yo tengo un amigo que tiene la misma teoría, mejor que estén en las instituciones a no quemando contenedores como hacía Ada Colau hasta hace bien poquito. Bueno, pues yo, para mí, según mi entender, prefiero que una persona que esté quemando contenedores esté en la cárcel por quemar contenedores a que esté en las instituciones haciendo barbaridades como las está haciendo. Y que no esté legitimada para estar. Exactamente. ¿Cuál es el problema? El problema se llama izquierda socialista. La izquierda socialista es la que ha dado altavoz y capacidad de gestión a estos miserables en muchas ciudades de España. ¿Qué está haciendo Carmena en Madrid? Carmena en Madrid está paralizando la inversión. Paralizándola no significa frenándola, sino encima resultando, generando aversión. ¿Tú crees que Carmena tiene alguna posibilidad de repetir? Yo creo que sí. Sí, es el problema. Se va con el PSOE. Podemos no, perdona, Podemos probablemente no, pero Carmena sí. Carmena sí. De candidata del PSOE. Yo veo a Carmena en el PSOE en las próximas elecciones. Yo creo que el gobierno de la izquierda en Madrid ha sido tan catastrófico y tan nulo. O sea, no ha sido catastrófico, es que no han hecho nada. Ya. Que al final la gente... yo creo que pero Luis, esa percepción que tiene... Esa percepción es al contrario, la percepción es... Esta señora ha conseguido dominar a los locos de los chavales que llevan... No se lo veremos en el resultado, pero yo creo que... Romy Arce, que hablábamos antes. Bien, por ejemplo, Romy Arce, Zapata, etcétera, etcétera, etcétera. El problema es ese. El problema es que se les ha dado capacidad de mando a gente que no sabe ni siquiera ordenar su casa. Y eso...
por mucho que digas que a mí me parece razonable, que sí, que efectivamente podría potenciar una izquierda socialista razonable y que creyera en la unidad de España y en un ejercicio de gobierno responsable, lamentablemente el PSOE que tenemos hoy en día no representa esa izquierda razonable que cree en la unidad de España, mientras esté dirigido por el señor Sánchez. ¿Qué ocurre? Pues que estos señores de Podemos están campando a sus anchas y están destrozando allá donde gobiernan, y ese es el problema real que tenemos hoy en día en España. Por eso a mí me parece que dar una oportunidad de gobierno a esta gente es destrozar, porque 4 años son muchos años, y en Madrid han paralizado la capital de Europa, la cuarta economía de Europa, Madrid, una capital Madrid, a pesar de ellos, ejemplar, la han paralizado durante 4 años. Durante 4 años han paralizado. A pesar de ellos es una ciudad muy dinámica. No. Nada de lo que podría ser si se hubiera gestionado de otra manera estos 4 años, que ha sido un momento de oportunidad. Sí, lo sé. Sí, porque han paralizado una serie de operaciones urbanísticas. Eso sin duda. Pero eso genera un tejido económico brutal en la capital, que estos señores han parado. ¿Por qué? Por poner lechugas en la azotea del ayuntamiento, por poner una sábana dando la bienvenida a 17 refugiados, ensuciando la imagen de nuestra capital. Hombre, por favor. Pero a la pregunta de Luis, yo estoy convencido de que si Carmena se presenta con Podemos en las próximas locales, probablemente tenga éxito y repita mandato, mientras que Podemos sin Carmena yo creo que no tendría ninguna posibilidad. En Madrid estoy hablando. Yo no lo veo. Madrid. Yo creo que Carmena salvo que se presentaba el SE, pero ya se ha presentado, si no me equivoco, ha presentado su candidatura para la Comunidad de Madrid, Errejón, que tiene una imagen, Íñigo Errejón, que tiene una imagen. Se ha ofrecido el juez Garzón también. El juez Garzón. El que faltaba en la ensalada. ¿Qué bodas y la tía Paca? Que le han hecho la publicidad con lo de Fariña. Yo, otro que tiene que decir, ¿cómo? Cuando se vio en la serie de Fariña, digo, esta es la mía, y a los pocos días apareció por allí ofreciéndose a Errejón, por lo que he oído, no sé si me lo puedes confirmar, pero que se está ofreciendo a Errejón para encabezar... ¿Están haciendo un vals o no? Porque ahora ya eso es hacer un vals, que no te aceptan. El señor Garzón tiene tanta soberbia como el señor Iglesias. Es un soberbio desde el minuto 1 de eso. Pero es más simpático. Garzón. Pero bueno, visto lo visto de Podemos, de sus contradicciones, de todo el problema en el que están entrando, el doble rasero, el votante no acaba viendo que se les cae la careta y perdiendo la confianza en este tipo de problemas. El estalinismo, volvemos a lo de antes, las certezas del estalinismo a mucha gente le molan. Sí, le dan seguridad. Esto es lo mismo que Castro y sus fincas. Hay unos libros fantásticos sobre cómo vivía Castro. Castro era el tío que mejor vivía de la tierra. Stalin vivía igual, el coreano vivía de cine, Gaddafi vivía Maduro y sus sobrinos y sus hijos. Claro, es que esto Maduro, es como hacía Chávez, o sea, con los Castro en Cuba. Claro, esto es lo mismo. Aquí bueno, quizá Trump viva mejor, pero se lo ha ganado él, o lo ha hecho él, o no sé qué. Y se ha arruinado varias veces. Y se ha arruinado. Pero es que eso es estalinismo en estado puro. Y el estalinismo genera unas certezas que para mucha gente, y lo entiendo, es muy atractivo. Sí, le da mucha pero seguridad. Yo me imagino que ese votante de buena fe, porque lo hay, que con los movimientos de los indignados del 15M, de buena fe pensando, es verdad, no nos representan, esto es la casta, esto hay que cambiarlo. Hay gente que de buena fe siguió la estela de Podemos. Ahora que una vez les ha votado y ha visto cómo reaccionan, tendrá que buscar otro sitio donde votar, ¿no? Pero lo hay, por eso debe dimitir el señor Iglesias, y debe dimitir porque él, entre todas sus mantras habituales, uno de ellos era esto, el que no se debe vivir en una urbanización privada porque te aleja de las clases medias y de las clases bajas. Y pagarla con una herencia. Pero si es que lo más alucinante es que la nota esa del Facebook decía, no, esto lo pagaremos al final con la herencia de mi padre. Digo, que no, que el hombre está joven y sano. Que el hombre está joven y sano. Su padre habrá tocado madera rápidamente. Claro, esta renta inversa que me ha montado mi hijo por Facebook. Que este me mete al hoyo ya. No sé si es alguien... alucinante, pero el culto a la personalidad te lleva a eso. O sea, las contradicciones de Castro, que iba en el puro, el yate, daba igual. Porque esas contradicciones están en el sistema. Y ellos... El estalinismo necesita Pero mira, caudillo. os tengo que reconocer que Pablo Iglesias tiene su lado humano. Lo tiene. Y hoy mismo lo hemos visto. Hoy en el Congreso de los Diputados ha llorado. Le hemos visto llorar. Ahora se lo contemos. Mercado de Montiz, una experiencia única y diferente.
basados en la gastronomía tradicional. Especialidad en carnes y arroces. Mercado de Montiz. Ven y disfruta de un momento único. ¿Se pasa cada día y cada hora sentado o de pie sin hacer ningún ejercicio? La falta de movimiento puede dañar su salud y causar problemas circulatorios graves. Esto causa inflamación de piernas, varices, dolores persistentes o males peores. Pero ahora llegó Lexercise. El producto para las piernas fácil de usar que alivia el dolor y mejora la circulación sin hacer ejercicio. Lexercise convierte el estar sentado, descansar y ver la televisión en un ejercicio cardiovascular eficaz y saludable. Solo enchúfelo, coloque sus pies en los pedales y seleccione la velocidad. Así de simple. A través de una técnica pasiva patentada, Lexercise crea un movimiento de piernas constante que ayuda a que la sangre fluya hasta el corazón. Estimula la eliminación de toxinas y rejuvenece la sangre de los músculos para conseguir una circulación adecuada. Puede eliminar las varices, los coágulos de sangre, la inflamación de las piernas e incluso la celulitis. También hace que sus pies y piernas se sientan fabulosos, sin necesidad de un ejercicio agotador. ¿Suena sencillo? Lo es. Ni siquiera notará que está funcionando, pero aún así obtiene resultados increíbles. Utilícelo diariamente en su casa, en el trabajo, en cualquier parte, sin hacer ningún cambio en su rutina diaria. Cuando pienso en Lexercise, no tiene complicaciones. Solo lo enchufas y funciona. Lexercise incrementa totalmente su energía. Lexercise es completamente ergonómico, así que es cómodo de usar y su diseño de construcción muy resistente le permite usarlo sin interrupción durante horas. No pierda dinero en gimnasios ni en terapias físicas costosas. Llame ya y pida su Lexercise en esta oferta exclusiva de televisión. Pero espere, si usted llama en los próximos 5 minutos, reduciremos su precio a la mitad. Así es, 50% menos, pero tiene que llamar ahora mismo. Póngase en movimiento incluso cuando esté quieto con Lexercise. Si la España nación de naciones va a llegar. Visca Catalunya, lliure i soberana. Diré que yo soy el Endacari más peligroso para sus intereses. Independent en forma de república. Todos estos que acaban de ver hablan mucho, muchísimo, posiblemente hasta demasiado en el resto de canales. Y se les hace una crítica, pero pequeñita. Aquí va a ser al revés, en Distrito TV va a ser al revés. Aquí ellos van a poder hablar, por supuesto, pero la crítica va a ser mucha, muchísima, va a ser tremenda. ¡Hala! Con España a cuesta, todos los domingos de 10 a 12. La verdad es que, en espera de lo que ocurra mañana en el Congreso de los Diputados, en la moción de censura, la sesión que hemos visto esta mañana, la de control al Gobierno, ha sido bronca, tensa y ha habido un poco de todo. Aunque ha tenido un momento también... ¿Perdón? Sí. No, les estaba contando que efectivamente ha sido una sesión bronca, tensa, de todo tipo, pero ha tenido su momento emotivo cuando Pablo Iglesias se ha echado a llorar. Lo ha hecho después de mantener un tenso rifirrafe con el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, en el que también ha terciado Rafael Mayoral de Podemos. Era porque el ministro del Interior se negaba a retirar la condecoración a un policía del franquismo al que él llamaba torturador franquista. No sé si tenemos preparado ese momento para poderlo ver, me dicen que no, pero de inmediato tendremos ocasión de verlo. No sé si habéis tenido ocasión de verlo. No, no lo he visto, pero de verdad es un espectáculo digno de ver. O sea, yo si no, mañana por la mañana o esta misma noche cuando terminemos el programa, aunque sea de madrugada, me pondré las noticias para ver al señor Iglesias llorando. Yo lloro de pena. Lloro de pena por tener este tipo de representantes que faltan al respeto, porque además me han dicho que no solamente él, sino ha habido otra serie de diputados podemitas
que han faltado al respeto. Porque no nos olvidemos, si el propósito que tienen toda esta gente una vez llegada a las instituciones es ponerlas en tela de juicio y denostarlas con el único propósito de que no existan, para que, como decía Ana Gabriel, esta que sigue viviendo, ¿dónde? En Suiza. Está en Ginebra, sí. Un buen sitio para un anticapitalista, sí, ¿verdad? La verdad es que bueno, pues eso, es como el Pablo paraíso del Iglesias. capitalismo. Pablo, ¿dónde te has ido? A un pueblo gobernado por el Partido Popular. Gracias, Pablo, a Galapagar. Sí, señor, a vivir allí, bien. Todos los podemitas se van a sitios gobernados por el Partido Popular. Igual Ana Gabriel, que se ha ido a Suiza al paradigma del capitalismo. Bueno, pues Ana Gabriel decía, cuando no era capitalista, sino era de esas que quemaban contenedores junto a su secuaz, Ada Colau, decía que donde mejor se estaba es en una tribu, y los niños se criaban en una tribu, y todos estaban en una tribu, y gobernaba el más fuerte de la tribu. Pues eso es lo que quieren toda esta panda de miserables, y es que el rey de la tribu gobierne por encima de las instituciones, y si para eso hay que denostarlas, ponerlas en tela de juicio, faltarlas al respeto comiéndose una manzana como el otro día Tania Sánchez, o poniendo los pies encima del asiento delante, o insultando a los diputados como hoy ha pasado en el Congreso, pues Pablo, quiero ver tus lágrimas. Pues a ver si podemos recuperar ese vídeo para verlo. Qué viejo es toda esta historia, qué viejo. Hoy tenemos, hablando del conductor, seguimos al hilo de la dacha. El conductor máximo de Podemos pues es padre de familia, es humano, tiene derecho a tener una familia, su vocación política está por encima, no está por encima de sus condicionamientos domésticos. Es decir, es la elaboración clásica del típico soviético, pues que cualquier día esto saldrá rodeado de niños, como hacía Stalin, 30 o 40 niños alrededor, y el padre de la patria pues queriéndonos a todos, o vestido de fumigador, porque ahora ya agricultores hay pocos, pero bueno. Nada, a mí, para el garbanzo. ¿Ah, sí? Pues yo estoy convencido que esto forma parte pues eso, de intentar parar un poco lo del chalet o de la dacha. Yo prefiero lo de la dacha, a mí lo de la dacha me gusta mucho. Sí, bueno, creo que ahora ya sí estamos en disposición de ver ese vídeo, ya saben, esa condecoración a un policía del franquismo y de la transición, Pablo Iglesias exigiendo que se le retire porque le considera un torturador fascista, el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, que dice que no, al final se lía una buena tangana, Rafael Mayoral de Podemos también interviniendo y la presidenta del Congreso tratando de poner paz. Vean. Me golpeaban en el estómago y en el hígado y me tiraban de los brazos que parecía que se me salían. Mientras me golpeaba en el estómago, Billy el niño me dijo: ahora ya no parirás más, puta. Usted probablemente no siga en este ministerio mucho tiempo, pero ojalá el ministro o la ministra de Interior que nombre el Partido Socialista retire la medalla a ese malnacido. Muchas gracias. Es que usted no me va a dar a mí lecciones de seriedad y de defender a un torturador, porque no lo he hecho en mi vida y no lo pienso hacer. Pero también es verdad que hay que cumplir con la ley, y la ley es la que hay que aplicarse. Mire, ¿pero qué me van a decir ustedes si un día defienden ustedes que los escraches es una libertad de expresión y al día siguiente dicen lo contrario, que los están intimidando para que no puedan? Mire. Señor Mayoral, silencio, señor Mayoral, conforme al reglamento, le he llamado al orden por segunda vez. Les recuerdo que la presidencia le llamará de nuevo al orden si usted sigue insistiendo en su actitud. Continúe, señor ministro. Ya han demostrado ustedes qué es lo que quieren hacer. Muchas gracias. Pues como ven, un momento tenso y bronco que ha acabado con las lágrimas de Pablo Iglesias. Pues llora por la dacha, no llora por la... Llora por la tensión de todo este tiempo. Dacha, sí. Ahora, lo que tenemos que ver, evidentemente, la figura de Billy el niño es un siniestro policía de la época franquista y tal, que toda la gente que estamos en la universidad lo recordamos, por lo menos de referencia, aunque no lo tratáramos personalmente. Pero yo lo que me preocupa es que este país no mire para adelante, sobre todo en sus representantes políticos más jóvenes. Joder, no podemos quedarnos todavía, volver otra vez
anclados en la guerra civil, claro, en el franquismo. O sea, estamos en pleno siglo XXI y los países que no miran hacia el futuro se anclan en el pasado y pierden el tren un poco de las necesidades que va a suponer este mundo en el que vivimos, que es un mundo que va a una velocidad absolutamente tremenda, es decir, vamos a una velocidad que no nos podíamos imaginar. El tiempo antes duraba más, ahora no dura tanto, ahora todo es un ciclo. Entonces, si estamos permanentemente mirándonos por el retrovisor o mirando hacia atrás, no podremos ver las oportunidades que nos da el futuro como país, quiero decir. Y la izquierda en este país, desgraciadamente, tiene una fijación desde la presidencia de Rodríguez Zapatero, que es absolutamente, desde mi punto de vista... Yo al hilo de lo que dice Luis, que me parece crucial, yo recuerdo que le pregunté a uno de estos hispanistas, creo que fue a Stanley Payne, ¿por qué había esa obsesión entre la inteligencia, sobre todo ingleses y americanos, con la historia inmediata de España? Y entonces él se quedó y dice, la verdad es que no lo entiendo. Y entonces dije, ¿no será porque los españoles no somos capaces de hacer historia inmediata? De hacer historia inmediata. Es decir, nosotros, si te fijas, los grandes especialistas de la guerra civil y del franquismo son casi todos extranjeros, quitando Tusell, todos extranjeros. ¿Por qué esa colonización de hispanistas? Porque nadie se atreve a hacer una revisión de la guerra civil, porque joder, es que te caen hasta en el carnet de identidad. Entonces, un país que no es capaz de ponerse de acuerdo en el estudio de lo más subjetivo que hay, que es la historia. Oiga, yo voy a las fuentes. Hay unos chavales que han hecho un estudio fantástico sobre las elecciones de febrero del 36 del Frente Popular, que fue un tanganazo terrible. Bueno, los han puesto, pero oye, es un tocho así que no se lo ha leído nadie, para mí es bastante árido, yo me he leído como 2/3, pero es que es todo actas, o sea, está absolutamente documentado. Y les han puesto fascistas, bueno, les han llamado todos estos, o sea, unas barbaridades. Y claro, si eso lo hubiera firmado Stanley Payne, que el camino al 18 de julio lo trata, porque ya tenía las galeradas, o tenía parte del estudio que ven esta gente, no pasa nada. Entonces, eso para mí, yo soy hijo de madre inglesa, para mí es tremendo, o sea, porque yo siempre digo, oye, es que no podemos estar colonizados hasta entre nuestros historiadores, y ya fíjate, en el siglo de oro, pues tenemos el gran especialista del arte, Jonathan Brown, y el gran especialista en los Austrias es Eliot, pero bueno, hay muchos españoles que han contribuido mucho, pero en la historia moderna, o sea, lo que es, digamos, la historia contemporánea nuestra, es que como se te ocurra meterte en ese tinglao, pues quizá hay algo de eso, ¿no? Es posible. Yo veo lo que ha sucedido hoy, pues es otra cosa, estas difíciles de explicar, ¿no? Yo también me enteré, pues como vosotros, ¿qué ha pasado? Tal, o sea, que decir, parece como que no viene a cuento cuando me dijeron Billy el niño, y yo, pero ese señor está vivo todavía. O sea, lo mismo, llevamos años y años hablando de Billy el niño. Vamos a ver, este señor, por lo que he leído, pues recibió una condecoración en el año 1977. Es decir, esto es un tema de actualidad en el momento político en el que estamos, que llevamos todo el rato hablando. Yo creo que no es un tema de actualidad. Yo creo que incluso lo que hace es darle un balón de oxígeno al Partido Popular, que está ahora mismo pues pues en una situación difícil, como estábamos hablando antes, y me parece que es una torpeza política. Pero lo más importante es el discurso guerra civilista del que hablamos. Yo me he leído las declaraciones de Pablo Iglesias. Dice, no se puede consentir que un torturador de luchadores por la libertad, gracias a una condecoración policial que nunca debió recibir, esté cobrando un extra. Es decir, habla de luchadores por la libertad, ¿no? Es decir, como que la historia de España es una película de indios y vaqueros, como una historia de buenos y malos, o como dicen muchos de ellos, que es una historia de luchadores por la libertad contra serviles. Esto ya lo he escuchado muchas veces. Yo creo que esa es una manera de enfocar la historia de España totalmente fuera de lugar, y yo creo que Billy el Niño, pues sí, es cierto que representa una de esas épocas oscuras de nuestro pasado reciente, y bueno, pues no es que nos podamos sentir especialmente orgullosos por la figura de Billy el Niño, y seguramente pues habría que tomar alguna medida política, pero no sé si soy yo quien debe proponerlo o quien debe ser, pero el debate no es ese. El debate es porque está vigente a día de hoy la ley de amnistía, que se aprobó antes de ser aprobada la Constitución española y que no es una ley orgánica. Entonces, ese es el verdadero debate, pero vemos otra vez la izquierda cómo enfoca mal los debates, desde sus prejuicios ideológicos
cuando podría haberlo planteado de otra forma. ¿Por qué está esa ley de amnistía vigente en España a día de hoy? Que se creó en un momento dado por unas circunstancias que ya no están ahora mismo esas circunstancias sobre la mesa. Es decir, la ley de amnistía es una ley que no debería estar en nuestro código legal porque impide juzgar delitos que están considerados bueno, pues que no prescriben nunca. Y eso España lo ratificó a nivel internacional los estatutos de Roma. Es decir, si España se ha comprometido por un lado a una cosa y por otro lado no lo ha cumplido. Bien, ¿por qué la izquierda política no pone esas contradicciones sobre la mesa? ¿Y por qué lo lleva todo a la parte sentimental que estamos viendo? Que un sentimentalismo totalmente infantil, ¿no? Pero vamos, yo creo que tenéis razón cuando decís que deberíamos que poner ya punto final a todo ese debate, ¿no? Y mirar hacia adelante. Que entre la ciencia, sobre todo que entre la ciencia. Sobre todo porque estamos viviendo un momento muy crítico en España. Pablo Iglesias no ha conocido ni de lejos la dictadura, como no la he conocido yo, como no la ha conocido otra mucha gente, muchos de los que están ahí en Podemos, y que es todo un parapeto que lo que tratan es de disimular los problemas internos que tienen en Podemos. Entonces aquí consiste en ver quién dice la barbaridad más gorda contra la derecha o contra aquello que pueda dañar a la derecha, si esto es el ABC de la política torticera que viven día a día toda esta gente que desgraciadamente nos representa en el Congreso. Yo creo que España es mucho más allá. Espero y deseo, si el problema de todo esto es que luego no le llega toda esta información a los ciudadanos, es decir, si alguien viera después de lo que ha pasado con tu chalet, ¿verdad, Pablo? Si alguien viera lo que ha pasado con tu chalet y viera que estás llorando por Billy el Niño cuando el 90% de la población contemporánea no sabe quién es Billy el Niño más allá de las películas que te echan en canales de televisión acerca del oeste, nadie más, bueno, pues cuando te vieran llorar por esto pensarían, oye, ¿y qué pasa con tu chalet? ¿Eso no te duele tanto como para llorar? ¿No te duele todos aquellos que no tienen, aquellos a los que entrabais en sus casas para tratar de que no los expulsaran las plataformas antidesahucio? Bueno, pues esto es, como digo, una cortina de humo que quieren una vez más echar y que lamentablemente a mí me gustaría que esto llegara mucho más a los ciudadanos para que vieran el verdadero rostro de esta izquierda totalitaria y estalinista en muchos casos, cuando no marxista, por ponerlo de manera más liviana, que vivimos hoy en día en la España del siglo XXI. Oiga, que esto no es el año 75, 1975, que en el siglo XXI gente de 30 años es marxista y algunos estalinistas que si pudieran por la calle, por tu sola ideología, tendríamos más que unas palabras. Sí, pero la expectativa de voto que tiene el partido de Podemos sigue siendo, aunque tú dices que ha bajado considerablemente, sigue siendo muy alta. El 18,2%, si no me equivoco, en la última encuesta es una cifra muy considerable. Del 21, del 21. Yo creo que en el pico más alto estuvieron en primera fuerza como el 20. Pero en encuestas, no en voto real. No, encuesta. A mí me parece sorprendente todavía que se le vota así. Pues eso significa falta de información, Luis. Eso es falta de información de la ciudadanía todavía, de la sociedad. Eso no es cierto, de verdad. En la sociedad actual no podemos decir que adolecemos de falta de información. Tú tienes información por todos los lados. Luis. Es decir, lo que tenemos es un exceso de información. Lo que pasa es que lo que bien dice Luis es cierto, que hay partidos, hay seres humanos, mejor dicho, que necesitan la seguridad de un caudillo, de un líder, líder que les tutele, que les allane el futuro. Me niego a pensar que los 5 millones que votaron, bueno, eso son encuestas, pero me niego a pensar que los 5 millones que votaron a Podemos son todos marxistas, estalinistas o leninistas o trotskistas o sinvergüencenistas, me da igual. Me niego a pensar eso. Y si todavía tienen un porcentaje de voto elevado, es producto de la poca información que se traslada al ciudadano, porque no hay medios lo suficientemente objetivos para trasladarla con el raciocinio suficiente. Bueno, en algunos medios tratamos de poner los puntos sobre las sillas, es lo que hay, en algunos lo intentamos. Efectivamente, Javier, afortunadamente, pero lamentablemente todavía hay otros por encima que tienen mucha más repercusión. Ahora solo hay que desear con todas nuestras fuerzas que aquellos que defendéis la libertad tengáis la repercusión necesaria para ser decisivos en este país. Pero para los liberales una de las cosas que más desazón producen, y sigo al hilo de lo de Luis, es cuando tú, por ejemplo, hablas con un chino que ha vivido en China el maoísmo y te dice, es que aquella época era muy feliz porque sabíamos
las 4 cosas que teníamos: un traje, un bote de arroz, ir a trabajar y punto. Eso y pasa los mucho de esa nostalgia de Rumanía te lo dicen también, claro, los afines, lamentablemente. Pero oye, te lo dice un liberal, que lo sé. que le gusta es que la responsabilidad individual, pero esa responsabilidad individual, esa incertidumbre que te produce la sociedad moderna, la vida, produce, hay mucha gente que no está, que se llama anomia, hay mucha gente que no está en condiciones, o que no quiere, o que pasa de meterse. Luis, estoy de acuerdo, pero luego pasa. Ese tipo de posibilismos de esta gente, porque al final son unos conductores, no son líderes, son una especie de mesías, pues son muy atractivos para determinadas... pero hay que informar, porque yo te digo, si probablemente la ciudadanía rumana en la época de Ceausescu, aquellos que todavía lo defienden... Tú vete con el mensaje de este o sea, la vacuna que hay en los países del este contra esta gente es brutal, porque lo han vivido durante 40 años. Claro, probablemente no quieren ni oír hablar de ellos. Todos los que supieran... Pero yo lo que quiero decirte es que el ser humano busca certezas. Exacto. Busca certezas. Por eso yo digo que los liderazgos fuertes, con pocas... O sea, cuando los países occidentales han avanzado mucho, con Thatcher, con Reagan, voy a poner Aznar, y ya, como soy fan de Esperanza. Entonces, ¿por qué? Porque era una ideología... Pero hay que ser ejemplar también. Sí, no. Déjame, Borja. Eran unas ideas muy básicas que ponían en marcha a la gente. La gente tenía una certeza, y eso movilizaba a la gente. Entonces, ese tipo de cosas, estos saben hacerlo. Por eso yo tengo mucho debate con un amigo mío que está muy cerca, que piensa que van a tener mucho éxito, porque ellos tocan una fibra de la sociedad moderna que es muy compleja, que es la incertidumbre y el desasosiego que le produce a muchísima gente. En una sociedad muy complicada, muy donde diferente, te tienes que ganar de los duros todos los días, complicadísima, y entonces esta gente te llega y te dice: me compro un chalet, me votáis, y vais a tener todos una renta mínima. Pues mucha gente te lo compra eso. Vamos a ver, yo estoy completamente de acuerdo que se necesitan certezas. Los líderes son aquellos que transmiten confianza. Es que te estamos educando para las primarias. y tú insistes en promocionarlo. No, es que es mi forma de meterlo de las primarias, que es el mensaje que quiero dar esta noche. No le enfoquéis cuando diga eso. Yo quiero primarias en el partido, de verdad. Lo más importante para un líder, efectivamente, es crear certezas y seguridades en aquellos que le escuchan o que le votan. Pero un líder que crea esas certezas debe ser ejemplar. Porque como esa ejemplaridad se destrone o se destruya, se convierte en algún momento, farsante. Se convierte en un farsante. Bien, eso le pasó, como decía, a la ejemplaridad de Ceausescu en Rumanía, con su tiranía y demás, aquellos que la casa más grande del mundo. Cuando construyó su palacio de mármol, que se ve desde el espacio, que agotó el mármol de Rumanía, ahí es donde empezaron a pensar que esas certezas eran contrapuestas a la ejemplaridad que manifestaba. Pues esto es igual. Señor Iglesias manifiesta unas certezas que se las ha inventado él en su pisito de VPO, que no en el chalet ahora, Pablo, en tu pisito de VPO que pisaste una vez, te las inventaste, has tratado de manipular al rebaño de aquellos que, de manera, por supuesto, de buena fe, te votaron y te apoyaron, y ahora tu ejemplaridad se ha visto tirada por los suelos. ¿Por qué? Porque no has cumplido los preceptos básicos por los que tu partido se erigió en un nuevo escenario político posibilista. Y esta es la realidad, y solo hay esta. Pablo Iglesias no es ejemplar, y como no es ejemplar, no puede sentar cátedra, ni tener suficiencia moral, ni actuar con dictámenes lapidarios frente a la ciudadanía. Pues Pablo Iglesias ya ha anunciado que como la moción de censura de Pedro Sánchez no triunfa, y él presenta otra. ¿Ah, sí? Sí. Sí, rollo. Acabamos como el tiro de la boca, moción y tiro porque me toca. Y además una moción instrumental, como la que pide Ciudadanos. Bueno, eso dentro de nada está en la Wikipedia, lo de moción instrumental. Yo soy fan de un presidente de la Primera República que se llamaba Estanislao Figueras, que se fue a París y dijo a ese país, y dimitió por telegrama diciendo: a ese país de bárbaros yo no vuelvo. Yo creo que Rajoy un día de esto va a decir lo mismo, se va a coger el avión y va a decir: yo no puedo más de estos tíos, y que defiendan la moción Borja de Brunete. Pero bueno, veremos cómo acaba toda la moción. ¿Hacemos la apuesta última, definitiva? Una porra. Vamos a hacer la porra. A ver, Luis, ¿qué crees que va a pasar finalmente?
A mí me parece que a pesar de la presión, aunque yo decía que podía haber alguna negociación que no pudiéramos llegar a conocer, a pesar de la presión del posicionamiento por parte de los nacionalistas catalanes y de la presión por otras determinadas fuerzas o por el propio Partido Socialista, yo creo que el PNV se va a abstener y va a permitir la continuidad de Mariano Rajoy. O sea, el PNV no va a apoyar esa moción de censura, yo creo que no. Va a preferir el cheque económico en el bolsillo a buen recaudo. Yo creo que sí, sobre todo si Mariano Rajoy hace o ofrece, mejor dicho, a la ciudadanía, bueno, al Congreso de los Diputados y a la ciudadanía a través del Congreso de los Diputados ofrece unas elecciones a corto plazo, una convocatoria electoral. Pero pasaría por eso. Iago, ¿tú qué crees que finalmente pasará? Yo creo que la moción de censura no va a triunfar, porque creo que no le interesa al Partido Nacionalista Vasco y en el fondo yo creo que tampoco le interesa a Ciudadanos, porque es un partido con un liderazgo débil. Rivera no es Macron, ni de lejos, no tiene nada que ver. Macron es una persona que ha sido ministro de Economía de Francia en la época de Varoufakis, cuando estaba en todo el follón aquel con Grecia. Es un tío que tiene nivel y en cambio Rivera pues no considero que sea un líder fuerte. Por lo tanto, el Ciudadanos se vería en una situación incierta, se vería ante esa incertidumbre de la que vosotros hablabais y con un liderazgo débil. No creo que sea el momento todavía de Ciudadanos y todo lo que han conseguido construir hasta ahora pues se les podría venir abajo, y por lo tanto yo creo que esos son los factores que van a ser determinantes para Mariano Rajoy. No creo que vaya, no creo, a lo mejor me equivoco, pero creo que va a salir de esta. Entre otras cosas porque Mariano Rajoy, pues, y suena mal decirlo, pero tiene una flor en el culo. Esa es su gran virtud, yo creo. Es un tío con suerte. Igual que Zapatero era un gafe, pues Mariano Rajoy tiene suerte. Y yo creo que en esta ocasión hace falta más suerte que nada que otra cosa. Y sí, la verdad es que el viejo zorro, siempre que le han dado por muerto, nunca han acertado. Pero pase lo que pase, quien le va a tener un papelón va a ser Ciudadanos, ¿eh? Haga lo que haga, como lo explica a sus votantes, si no... Y además tiene una dualidad de liderazgo Ciudadanos que es con Arrimadas, porque si te das cuenta, Arrimadas en estos momentos yo creo que yo no soy el único que piensa que tiene más peso político que Rivera. Y además es una bueno, no digo como mujer, digo como personaje, o sea, el personaje es mucho más atractivo. Yo creo que es una persona más interesante y además está demostrando muchas más cosas en política, es decir, se está fajando en Cataluña, y además es una mujer y yo creo que es necesario que haya mujeres en la política española, y en cambio Rivera pues lo veo una persona que no tiene un perfil todavía muy definido políticamente y lo veo un líder poco solvente. No ofrece garantías a un votante de una derecha liberal que lo que necesita principalmente es lo que hablabais vosotros, son certidumbres y necesita certezas, necesita algo sólido a lo que agarrarse. Y me da la sensación de que Rivera no es esa persona. A ver, Luis Asúa, tu pronóstico. Yo creo que fracasa la moción, pero que sí que empezamos un periodo electoral. Yo creo que entramos en campaña el lunes, que no sé qué día es, de junio, no, de mayo, los últimos días de mayo. No, el lunes es junio ya. Junio ya, pues eso, sí. Entramos en campaña electoral y me ratificó que creo que estamos en un fin de era, o de ciclo, de era sería que el PP desapareciera, y de ciclo que el que se fuera don Mariano Rajoy. Pero yo creo que entramos, hay mucho ánimo en los tres partidos que son los que tienen la clave, si se ponen de acuerdo, para acabar con la legislatura, que esto ya está agotado y que hay que ir a votar en el momento que a los tres les interese. Que yo creo que a Rivera le interesa ahora, que a Podemos y al PSOE van a jugar más el medio plazo, pero ese puzzle ya está, las piezas se están poniendo en marcha, y los que estamos en política sabemos que cuando una cosa empieza a moverse se convierte en imparable, y yo lo veo imparable en estos momentos, salvo que se produzca una hecatombe, un lloriqueo, un ataque de histeria de alguien en el Parlamento el jueves o el viernes y cambie todo. Borja. O aparezca un vídeo, que eso también. Uno nunca sabe lo que puede aparecer por ahí. Hombre, yo creo que la moción, siendo sensatos, no puede prosperar, pero siendo sensatos porque el propio PNV sabe que en cualquier caso los presupuestos que tendrían que manejar serían los mismos que ha aprobado hace muy poquitos días, ¿no? Y por tanto no tendría mucho sentido políticamente que apoyara esto. Y luego, de manera efectiva tampoco. Lo que sí es cierto es que después de esta moción nada volverá a ser igual, y nada volverá a ser igual porque, entre otras cosas, hay un partido, Ciudadanos, que tendrá que manifestarse de alguna manera
puesto que lo que hace de manera permanente manifestarse, tendrá que empezar a tomar alguna línea de acción, de modo que empiece a ser creíble alguna de sus posturas. Y por eso yo creo que nada será igual, aunque desde luego yo alabaría mucho el gusto de los españoles y por supuesto de la sociedad en general y de la política, si por primera vez en la vida tratáramos de manera unísona, tratar entre todos de seguir levantando este país como llevamos haciéndolo. Bueno, veremos cómo acaba todo. Borja Gutiérrez, muy buenas noches, gracias por habernos acompañado. Gracias también Luis Asúa por haber estado con nosotros, Iago Mejuto. Muchas gracias. Espero que te lo hayas pasado bien y quieras volver. Me lo pasé estupendamente. Y Luis Magán, gracias por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias a ti. Nos vamos a ir, veremos lo que nos depara mañana esa sesión con la moción de censura en el Congreso, pero de momento les dejamos con la película. Esta noche, La doncella y el viajero. Bueno, una doncella que se enamora del viajero, que la salva, la rescata cuando se enfrenta en buena lid en duelo a su brutal marido que tanto la maltrataba. Después, cuando Carlos II se ha reinstaurado en el trono, ella viaja a la corte y ahí encontrará enfrentamientos con la más favorita del rey. En fin, una historia, romance histórico que no se puede perder. Nosotros nos vamos. Como saben, volveremos mañana a las 10 de la noche aquí en Los Intocables. Que descansen.